llega el casting de Polizontes y yo creo que eso me cambió la vida, ¿no? Cuando me daban el micro en la tele, uno decía, listo, me están dando esta herramienta que puede hundir mi carrera, me puede llevar para arriba. Y esa adrenalina empieza a ser media adictiva. Yo no podía ser feliz si no hacía algo que me genere infelicidad el 50% del tiempo. De encontrar lo que nos gusta y haber podido generar un trabajo digno de eso. Eso es un privilegiazo. Desde los 6 años él me decía, tú vas a ser abogado para defender las causas justas. Y le decía, no papá, yo quiero ser cantante como los de Magneto, ¿no? Y mi viejo me decía, no, esos son hobbies, tú vas a ser abogado. Yo agarro esta especie de objetivo en la vida de ayudar a la generación que viene, sea quien sea, por Adolfo. Porque Adolfo me dice, tú a mí no me vas a quitar nada, tú eres la siguiente generación y yo te tengo por qué ayudar porque yo no tengo miedo. Ese nivel de generosidad, yo no lo he visto en nadie en la tele nunca. Haría televisión, sí, siempre y cuando el proyecto me guste. Lo que no haría sería que es vivir de la televisión y depender de ella. No le entregaría mi paz mental, ni toda mi disponibilidad. No fue culpa de ella viéndolo con distancia, pero lo cierto es que yo estaba entrando a un quirófano y se me rescindió el contrato por teléfono. Fue uno de los golpes más duros que he tenido en la vida porque yo pensaba que me iba a quedar mudo. Siento que estamos en una etapa entre que el internet cada vez está pareciendo más a la tele y no me parece que sea algo tan chévere. Lo que me dio la lengua fue la absoluta validación que tú con una cámara y una idea puedes impactar a la gente. Puedes conectar, puedes inspirar. Creo que en la tele yo nunca hubiera podido llegar a tener eso. Hoy es un momento muy interesante para crear. Paciencia, consistencia y humildad. Cuando tengas el 500.000 no eres Messi. Y cuando tengas 1000 vistas, no eres el peor del mundo todo tampoco. Se acaba. Tal y como has contado tu historia, como que en todos los momentos te ha ido bien. ¿Cuál dirías tú que es el momento en el que te ha ido mal? Hay muchos. Tuve un problema muy grave con la salud de mi hijo que pensé que se me iba en el 2023. Fue lo peor que me pasó en la vida. Sentir que tu hijo 2 minutos más y ya no lo tienes. O sea, me enseñó que el peor miedo es el miedo al miedo. El miedo a tener miedo. Este video llega gracias a las nuevas Supernova Rise 2. ¿Quieres empezar a correr? Las Supernova te dan esa comodidad y amortiguación que necesitas para dar el primer paso. Atrévete a cruzar la línea de partida y corre hacia tus primeras carreras al otro lado del miedo con las nuevas Supernova. Encuéntralas en el link de la descripción de este video. Jesús Alzamora, qué alegría de que estés aquí, de verdad. Haces un montón de cosas y además, salvo la magia, que creo que es algo que realmente no me interesa tanto hacer en la vida, haces un montón de cosas que a mí me gustan, me siento súper identificado contigo y al mismo tiempo también me es difícil pues tener este momento porque tú lo has hecho tanto tiempo, ¿me entiendes? Que se me hace un poco raro, pues, entrevistarte. Pero a la vez tenía muchas ganas de hacerlo. Gracias por invitarme, hermano. Había visto tu proyecto la temporada pasada y me gustó mucho. Aparte, creo que es correcto lo que estás haciendo, que es entrar en un nicho, en un tema, que creo que ayuda a que en esta diversificación de audiencias que estamos teniendo tan brutal, la gente que entre con este rollo puede identificarse contigo, ¿no? Y con tu proyecto. Gracias. Yo... algo que, o sea, siempre cuando yo empiezo estas entrevistas, es lo que más difícil se me hace por algún motivo. Y dije, oye, cuando venga Jesús Alzamora, le voy a preguntar qué hacía él para empezar sus entrevistas, ¿no? Porque siempre el punto de partida es como algo difícil. Y digo, oye, me parece interesante preguntarle después de tanto tiempo cómo él se preparaba para sus entrevistas y sobre todo cómo se preparaba para empezar sus propias entrevistas. Yo tengo mi forma, pero me parece muy interesante porque es algo muy, muy peculiar y algo pues muy característico de cada persona, ¿no? Sí, yo veo las entrevistas, especialmente las que estoy entrevistando y no tanto haciendo una charla como en algunos programas de la lengua, y siempre digo, cuando va alguien que es un amigo que ya repite, trato de que sea una foto del momento de lo que nos pasa a los dos. Pero, por ejemplo, cuando vino Dana Paola a la lengua, era una entrevista. La gente quería escuchar a Dana Paola y no a mí. Entonces, en esos momentos, cuando tienes a alguien, sobre todo, que ha dado 10 entrevistas en un día, yo veo esto como un juego de seducción. Entonces, tú tienes que entrarle con algo en la primera pregunta que esa persona sepa
que tú la respetas y que conoces de cabo a rabo su trabajo y por qué está ahí. Por ejemplo, el ejemplo con Ana Paola fue que ella tenía una vestimenta bastante particular y yo me había leído en varias entrevistas que ella dio a medios escritos que esto representaba para ella el vínculo con la cultura maya. Ajá. Entonces dije, me la jugué y dije, si yo entro por aquí, claro, le va a encantar y se va a abrir. Y funcionó. Y fui por ahí y me miró como diciendo, wow, ¿cómo sabes eso? Seguimos con la conversación, pero ya ella, esta guardia natural que tienen las superestrellas y supercelebridades, la bajó totalmente. Entonces, cualquier cosa que yo le preguntaba, ya había de parte de ella como un cierto respeto a alguien que no conoce y que le han dicho, este es el flaco de Perú que te va a entrevistar y te la juegas, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi estrategia. Siempre hago la primera pregunta intentando generar un vínculo que el invitado sepa, este se ha leído mi historia de cabo a rabo y sabe lo que quiere preguntar, ¿no? ¿Y a ti también te parecía eso lo más difícil o qué te parecía lo más difícil de hacer las entrevistas, digamos? Creo que en este rubro que estoy hace 7 años, lo que más me estresaba era que yo también era productor inconsciente. Entonces, estaba entrevistando, pero estaba viendo si la luz estaba dándome bien, si es que el foco se estaba así. Entonces era como un neurótico que estaba controlando todo. Qué loco. A veces veía que mi socio, no sé, pues dejaba las 3 cámaras y se iba un ratito. Y yo estaba como, ¿por qué te vas, cuchito? Entonces, claro, era como a veces tratar de estar 100% presente y olvidarme de la parte técnica, porque alguna vez, como todos, y que es difícil, como todos tenemos algún problema con la parte técnica. Una vez, por ejemplo, con Quique Neira, se nos formatearon las 3 tarjetas. Dios mío. Quique Neira para mí era crack, cantante de Gondwana. Yo decía, no lo puedo perder. Y felizmente quedó el registro de la GoPro, que no era muy bueno, y tuvimos que grabar toda la entrevista, mi cámara falseada. Entonces, Dios mío, yo veía su clip. Que hacer la entrevista, Dios mío. Actuaba para nadie, como si estuviera hablando con él, justo tratando de sincronizar el audio. Quedó bien, se salvó. Pero sí, creo que es eso. Qué frustración, además. Relajar, ¿no?, un poco el bobo y decir, estás aquí y ahora con esta persona. Es bien loco, porque entonces dirías que de todas las cosas que haces o que has hecho, yo qué sé, la magia, la televisión, la conducción, la creación de contenido, lo más difícil es precisamente esto, o sea, ser tú el dueño de esta historia, ser tú el productor, ser tú el conductor, o sea, realmente consideras que es lo más difícil. O sea, es una parte compleja, pero también es la parte adictiva, claro, porque tienes el absoluto control. Entonces ya no hay, bueno, no sé, en la tele tú sabrás, hay momentos en los que te dicen, tienes que hacer esto y de repente tú no estás tan convencido, pero el productor cree que es lo mejor y el productor es, en la jerarquía, es tu jefe, entonces tienes que acatar, ¿no? Con ciertos límites y con ciertas negociaciones. Pero aquí, al ser tú el todista, y más sobre todo cuando eres un emprendedor que empiezas tú y tu pata con unas camaritas, dándolo como puedas. Sí, creo que me costaba mucho a veces relajar y estar presente. No sé si sería lo más difícil, porque he tenido otro tipo de complejidades en la chamba, pero es una cosa con la que siempre he tenido que lidiar, la verdad. Pero es interesante, ¿no? Porque yo hoy día, por ejemplo, antes de que tú llegues, aquí hablaba con los muchachos y les decía, oye, a mí la tele no me estresa, brother. A mí esto sí me pone tenso. Claro, claro. O sea, saber que si el plano está correctamente aquí o debería estar un poquito más arriba o si la luz está aquí o si se ve el enchufe que queremos cubrir. Pero tiene toda la lógica del mundo. Total. En la tele tienes a 300 personas trabajando para que tú te veas bien, más si es un programa grabado, sabes que vas a estar cubierto, ¿no? En cambio aquí, no sé, pues a veces tienes al invitado y la cámara no grabó y anda a dile al invitado, repite, ¿no? No, totalmente. Una vez me pasó con Manco, ponte, no apreté rec en la consola. ¿Con Raymond Manco? Sí, y me había contado 20 minutos. ¡No! Joya que no había contado nunca. Me había contado que había tenido un problema en Cancún, Dios mío, que él dijo que lo habían secuestrado porque en verdad un narco le puso una pistola acá porque se metió con la chica equivocada estando soltero. Y era una data, pero que no había contado y que yo decía, wow, y la estaba contando solito. Y me di cuenta que no estaba el rec. Y me quería matar. Y le dije, Raymond, 1000 disculpas por lo que te voy a pedir. ¿Podemos repetir estos 20 minutos? Me sentí... y Raymond, estos 20 minutos. 20 minutos, brother. Y buena vibra es Raymond Manco. Súper. Y me dijo, tú estás con él ahora, ¿no? Y me dijo, tranquilo, hacemos de nuevo. Y lo hizo increíble. Y yo le pregunté las mismas cosas. Y el tipo, casi con dotes de actor... Qué bueno. Generó Pero claro, yo me sentí terrible, ¿no? Dios y me azotaba en la espalda, pero bueno. Y hoy en día, digamos, ¿qué has encontrado para poder manejar eso de ahí? O sea, para manejar los imprevistos, para manejar esa tensión, para manejar esos estreses
¿Cuál es, digamos, tu mecanismo para poder, pues, estar bien, ¿no? Bueno, la terapia es muy importante. Claro. La terapia la hago hace varios años ya. Pero creo que me ayudó mucho a hacer Hazme la Taba. El hecho de hacer un proyecto en el cual, yo siempre digo, el éxito de una conversación solamente depende en 50% de tuya. La otra parte es la predisposición del invitado. En cambio, en Hazme la Taba ya no hay ese 50%. El 100% depende de mí. Y eso me hizo, como soy medio control freak, tener el control y disfrutar teniéndolo, ¿no? Desde agarrar la idea, escribir el guión, salir a grabar, luego editar, luego subir el video, hacer la miniatura, pensar en el titular. Y cuando algún video funciona, tú dices, wow, el 100% lo he hecho yo, ¿no? Claro. Eso es algo que me dio mucho aterrizaje, porque además entendí la chamba importante que tienen los realizadores, o sea, lo que hay detrás de cámara. O sea, digamos, en Hazme la Taba sientes que tienes un mayor control 100%. sobre el producto. ¿Y cómo lo hacías entonces cuando tenías la lengua? Cuando tenía la lengua, que de hecho ahorita te comentaré que va a volver pronto con una cosa itinerante, me sentía muy cómodo porque la lengua ya tenía un estudio fijo donde ya las cosas no eran tan, vamos a decir, sujetas a las condiciones exteriores como en la banca. Había menos errores posibles. Era un espacio aislado, un estudio propio, las luces estaban ahí, había menos errores, más estaba el tema de la coordinación del invitado y eso, pero no sé, algo pasó en Hazme la Taba que yo sentí. Creo que tuvo que ver cuando hice el documental con la Liga Española, que hice eso y dije, wow, quiero hacer digamos esto. que es un proceso y se va dando con el tiempo y con la repetición y con entendiendo de que las cosas, pues, al final siempre se pueden solucionar de alguna forma. Sí, se puede solucionar y nada es tan grave, al final lo puedes sacar adelante, pero ser tú el hombre orquesta te hace valorar mucho el trabajo de la persona que está en cámara, el realizador, el camarógrafo, el sonidista. Ahí está. O sea, ahora lo valoro, claro. Yo cuando, no sé si te ha pasado a ti, pero a ver, yo que vengo de estar en la tele, pues creo que como unos 10 años. Sí. Yo recién he entendido el valor y el medio de expresión que tiene el camarógrafo cuando yo lo he hecho. Antes para mí, y con total ignorancia, era más o menos una persona que te apuntaba y nada más. Exacto. Y de ahí dije, no, o sea, es un medio de expresión desde el lente que usas, el diafragma, la composición del plano, lo que quieres contar. Y me estoy en un proceso, la verdad, muy bonito. Es como que estuviera enamorado de esto. Para una persona, digamos, que hace y ha hecho magia, que ha hecho televisión un montón de tiempo, que ahora, digamos, estás metido en la creación de contenido principalmente, ¿tú cómo te defines? ¿Te defines cuando, digamos, alguien que no te conoce habla contigo, que imagino que hoy en día serán pocas las personas, pero todavía te pasa, digamos, que llegas a algún sitio y empiezas a hablar con alguien que no tiene la menor idea de quién eres y a qué te dedicas? ¿Te pasa todavía eso? Sí, sobre todo cuando viajo bastante, no me pasa. Y ¿Acá en Perú te pasa todavía? tal vez menos, pero igual te puede pasar, sobre todo cuando no estoy haciendo un proyecto tan mediático, tan mainstream. Y hay dos respuestas. Una es cuando veo que la persona me lo está preguntando más como una cosa social y en verdad no tiene tanto interés. Le digo, sí, soy comunicador, a veces productor, ¿no? Si es que tiene interés y que de verdad estamos teniendo una conversación donde hemos conectado, le digo, bueno, me gusta a mí contar historias, he trabajado en esto, ahora estoy haciendo esto, me gusta crear marcas y crear proyectos digitales que considere tengan contenido de valor y que puedan inspirar a otra persona, y ya me voy en banda y me afano, ¿no? Tú sabes que en algún momento tuve como una especie de duda de qué era, o sea... Sí, no, creo que es algo que ocurre bastante a las personas que trabajamos un poco en el mundo del entretenimiento, que precisamente pues nos cuesta eso, ¿no? Claro, ¿qué marcas en la casilla de migración cuando viajas? ¿Y tú a qué conclusión llegaste? Conclusión que lo puedo resumir hoy todo en que soy un comunicador, si lo quieres decir en una sola palabra, pero yo me siento más un narrador de historias en diferentes plataformas. Hoy más que nunca, de hecho, a punto de cumplir 40 años, siento que ya no importa tanto la plataforma, sino importa el proyecto que yo quiera hacer o contar, que puede ser cine, televisión, teatro, YouTube, contenido vertical, Reels, Instagram Shorts, TikTok, lo que sea. Cada cosa tiene su propio lenguaje. Cada cosa tiene su propio lenguaje y tú tienes la posibilidad hoy, en esta especie de autoritarismo del video o videocracia total, de poder elegir con qué plataforma quieres jugar, ¿no? Y eso creo que es un gran privilegio que tenemos los comunicadores que hemos nacido más o menos en esta era, los millennials viejos, ¿no? Claro. ¿Y cuáles dirías tú entonces que son los miedos asociados a lo que tú haces hoy en día, a ese contador de historias, digamos, que
que tú defines? ¿Cuáles son los principales miedos asociados a eso? Tú sabes que lo he pensado. De hecho, como sigo tu proyecto, sabía que venía la pregunta y lo pensé. Y dice, ¿qué puede ser? Y llegué a la conclusión de que la pregunta es... O sea, que la respuesta, mejor dicho, es perder esa chispa natural que yo tengo por crear. Esa especie de aburguesamiento. De decir, listo, ya conseguí mis metas, ya está, ya me puedo retirar. Que puede ser que en algún momento llegue, pero esa chispa que yo siento, esa obsesión con crear, perderla. Yo creo que si pierdo esa chispa, se va todo al diablo. Porque las vistas van y vienen. Gracias a Dios y el hecho de haber trabajado, creo que en tele también ayuda. Yo he tenido pues programas en los que hicieron 30 puntos con la final de Yo Soy, son unos capos. Hicieron 12, son una desgracia. Claro. Entonces, te das cuenta que no depende tanto de ti, que es un montón de factores. Más o menos lo mismo he aprendido con YouTube. Entonces, no va por las vistas, tampoco va necesariamente por aferrarse a un proyecto, pero sí me da miedo el hecho de que un día diga, ya no tengo esa chispa por crear. Y eso puede parecer una tontería o puede parecer una respuesta banal, pero es algo que a mí genuinamente me da miedo. ¿Y por qué consideras que tienes esa chispa por crear, digamos? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Creo que lo que yo quiero es conectar con la persona que está detrás. Quiero que ese tecnicismo, ese lente que está ahí pueda ser atravesado por la historia que yo quiero contar. Al inicio las historias eran mucho más verbales. De hecho, cuando yo hacía Polizonte, yo sentía que estaba contando la historia de un chibolo exagerado que quería gilear y joder con todo el mundo. Se veía como algo mucho más social y banal, pero yo sentía que estaba contando una historia. Hay otro tipo de historias que requieren que me ponga a escribir y que siente y que haga una historia en la literatura. Tengo 3 libritos por ahí, 2 de ellos en el plan lector. Y luego me fui dando cuenta que la historia, por algún motivo, hacía que yo conecte con el otro e inspirara al otro. Entonces, a mí, así como te ha pasado a ti, porque lo hemos hablado alguna vez, a mí me inspiró muchos creadores independientes, que yo decía, wow, ver estos videos hace que yo me pare de la cama y quiera hacer lo mismo. Por ejemplo, Casey Neistat, de hecho, ¿no? Sí, es el principal en la pandemia que todos la pasamos tan duro. Yo viajaba por el mundo con los videos de él y decía, ¿cómo hace para que esto pase a esto, esa transición, esta edición, este color, este lente? Y con lo obsesivo que soy y con no sé si es algo técnico, pero yo tengo hiperfijación, pero a niveles fuertes. No sé si es un diagnóstico o no, pero lo siento. Y me obsesioné tanto que empecé en el 2021 a hacer blogs muy mal hechos, muy mal enfocados, muy rudimentariamente, pero esa pasión, esa obsesión con hacerlo, con sacarlo, estaba latente y algo en mi cerebro se calma cuando eso está activo. En cambio, cuando hay como una calma... Es interesante lo que dices. Es loquísimo. Es totalmente estúpido, además, porque uno diría... Verdad, algo se calma cuando lo haces. Sí. Yo quiero romper aquí la cuarta pared un rato, pero hace un rato también hablaba con mi esposa, ¿no? Y le decía, amor, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido? Realmente, ¿qué sentido tiene esto? O sea, contratar a Sugar, a David, preocuparme porque estos huevones a veces llegan tarde. Y te cobren dólares, todo ¿sabes? David, te cobren dólares. Sobre todo David. Sugar no llega tarde. David sí a veces llega tarde. Preocuparme por el invitado, ponerme tenso de qué le voy a preguntar, coordinar qué le voy a preguntar, hora, sí, mover la casa, pagarle horas extra a la señora que nos ayuda, llevar al bebé. Ahora Ale, mi esposa, está ahí con el bebé, con Luquita, ¿verdad? Hemos movido todo este espacio. Mandar a hacer un logo muy bonito. Mandar a hacer un logo que luego lo vamos a, ¿cómo se llama? A volver a montar de nuevo y va a volver a hacer nuestra oficina. Y la miro a los ojos y le digo, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué sentido tiene? Mi trabajo es otro. ¿Y qué te dijo? ¿Qué sentido tiene? Y me dice exactamente lo que tú me estás diciendo. Amor, cuando lo haces, estás calmado. Sí, brother. Zen. Cuando lo haces, me dejas de hablar de todas las cojudeces que me hablas cuando no lo haces. Que si el plano, que si el color, que si deberíamos de entrevistar a tal, ¿me entiendes? Pasas de la idea a la acción, ¿no? Qué locura, y ¿no? es rico, pues pasar de la idea a la acción, ¿no? Sobre todo porque te das cuenta que empiezas a sentirte reflejado en otras cosas y en otras personas, ¿no? O sea, hoy yo me siento muy identificado con amigos creadores con los que tengo muchas cosas más en común
que, por ejemplo, con mis amigos conductores de tele natos, ¿no? De los cuales he aprendido mucho y quiero y adoro, pero hoy yo me siento mucho más identificado con un Resilentos o con los creadores de la Blue Combi o incluso con los chicos que hacen contenido vertical, en fin. Siento que hay una vibra ahí que tal vez en la conducción de televisión es un oficio un poco más aislado. Es interesante porque podríamos seguramente tirarnos horas hablando de esto, pero igual es un oficio hermoso, ¿no? La tele tiene una magia que realmente llegas a la casa de las personas cuando están en calzoncillo, viendo la tele en familia, comiendo en la cama, es intimidad. Exacto. Esa intimidad yo creo que es muy complicado que te la dé otro medio, pero al final son plataformas, ¿no? Y es lindo poder meter la mano por aquí, meter la mano por acá, curiosear. Totalmente. ¿Y qué tanto, digamos, de tu vida actual, cómo decirlo, añorabas de alguna forma o esbozabas, por decirlo de alguna manera, cuando eras chico? Muy buena pregunta. Yo creo que a mis 40 años, haciendo el balance, he superado las expectativas y la baraja que me dio la vida, ¿no? Yo vengo de una familia clase media, padres que se separaron, pero que siempre me quisieron mucho, nunca faltó nada. Un colegio medio misión como el José Olaya, que ya no existe. Un abrazo a todos los olaínos. El Pepito Olaya. El Pepito Olaya. Un colegio, porque tú dices es un colegio que no existe, pero yo así, de la nada, he terminado conociendo un montón de gente. Es doloroso que tu colegio no existe, José hermano. Olaya. No hay kermés, claro. No hay sábado deportivo, no hay nada, no existe. No hay un ladrillo que sea José Olaya, pero bueno. Una pena, oye. Un saludo para toda la gente que estudió algún día en el José Olaya. Manifiéstense ahí abajo en los comentarios. Pero yo tuve el tema de que cuando yo era chico, y es algo con lo que hasta era joven mi papá, yo no tuve opción a elegir. Mi papá, yo era hijo único y él estaba obsesionado con que yo continúe el estudio de abogados. Entonces, desde los 6 años, él me decía, tú vas a ser abogado para defender las causas justas. Y le decía, no, papá, yo quiero ser cantante como los de Magneto, ¿no? Como, no sé, en esa época estaba de moda Pablito Ruiz. Como Magneto. Y como Mauri quería ser, cuando lo entrevisté se lo conté. Y mi viejo me decía, no, esos son hobbies, tú vas a ser abogado. Ajá. Entonces, llega el momento de presentarme a la universidad, marco la carrera de Derecho porque no me gustaban mucho los números, pero yo no sabía, yo solo quería zafar del Derecho, pero tenía a mi viejo acá. Pasa que cuando mis papás se separan, yo tengo un poco de oxígeno. Yo le digo a mi papá, ok, este último año en la universidad me lo pago yo. Tú no te preocupes, tú dedícate a reconstruir tu vida, pero compro mi libertad, compro mi ticket de libertad. Y pasó. Apenas acabé la carrera, fui donde mi papá con mi diploma de bachiller en ciencias políticas, toma, ponlo donde mejor te guste, no voy a ser abogado, voy a ser mago, ¿no? La magia fue el primer bote de libertad que yo tuve y me obsesioné con la magia 7 años, o sea, hiperfijación, 7 años de pura magia. ¿Cómo descubres la magia? Bueno, por Plomo, mi amigo Plomo en ese momento. ¿Qué se conocen? ¿Por el fútbol o qué? Él estaba formando un equipo de futsal para jugar el sudamericano en Ecuador. Qué buena. Y hace una prueba y humildemente yo era bastante bueno en futsal. Creo que es lo mejor deportivamente lo mejorcito que he hecho. Fui profesional durante 8 o 9 años del futsal. Era un momento en que no estaba tan desarrollado, pero éramos un equipazo. Fuimos a Ecuador, metí el gol del triunfo con el que le ganamos a Ecuador. Y su estilo de vida me fascinó. O sea, él iba a hacer shows de magia a un lugar, yo le acompañaba, lo miraba, justo le estaba formando una empresa con 7 magos, y con 2 o 3 de ellos conecté especialmente, creo que especialmente con Corey, en el cual él venía de un contexto socioeconómico muy distinto, y nosotros hacíamos shows, la verdad, para empresas bastante pitucas, ¿no? Entonces él me decía, yo te voy a enseñar trucos, manuales, así técnicas de falsos depósitos, barajadas, forzajes, y tú enséñame los códigos de comunicación de esta gente más pituca con la que tú conoces por el derecho de la Universidad de Lima. Cerrado. Y nos convertimos en una dupla mágica increíble. Corey y yo, sí. Igual siempre trabajábamos con Bruno, con Plomo, ¿no? Después los caminos de la vida nos separaron, pero yo me quedé siendo mago 7 años y me obsesioné a tal punto que todo lo veía cartas y magia, siempre estaba con una baraja en la mano, siempre estaba haciendo cosas o buscando cómo poder hacer mejores efectos. ¿Y no te daba miedo ser mago? No sé, que no te salga un truco. O sea, ¿dónde están los miedos? Las primeras veces que hacía magia, todo mago me entenderá, si hay alguno en la audiencia, las manos te temblaban. Porque estás como diciendo, hay demasiados factores alrededor. Pero mi trabajo como mago profesional me abrió las puertas de lo que vino después, que fue la tele. Sin la magia, yo creo que no llegaba a la tele, ¿no? Y dejé la hiperfijación por la magia
justo al 7º año. Por algún motivo el número 7 está muy presente en mi vida. En la mía también, es la clave, es mi celular. ¿Por qué No. crees? Porque tiene varios, Sí, no les voy a varios decir 7, cuántos. no, tampoco, les voy a decir cuántos. claro. ¿Por qué consideras que la magia te abrió las puertas a la tele? Lo primero que pasa es que pasa algo muy curioso, es que estaba yo con Plomo en un bus. Ajá. Y lo llaman a él para que vaya a 3G. Ya. Pero él tenía un show. Y me dice, oh, ya ves, era mi nombre de Mao. ¿Ya ves, no quieres ir? Y le digo, ya, pues vamos. Y yo fui a este programa. Yo había hecho comerciales en la tele de chibolo. Ajá. Ya era Mao, entonces era bien caradura, era bien conchudo. Y fui a este programa que se trataba de una época totalmente... pues, Totalmente. hace 20 años, pero parece que fueran 100. Claro, porque Plus TV de fulanos y menganos, Claro, de Polizontes, exactamente, 3G. 3G. La época dorada cuando Tal empezó. cual, y que todo el mundo quería trabajar ahí Exacto, o estar ahí, ¿no? Totalmente. Y el programa era cosas que deberían saber hacer los hombres en la casa. O sea, el título más ya hoy sería recontracancelado. ¿Magia era una de esas cosas? No. Y yo no sabía hacer nada, yo era un inútil. Estaba por mudarme solo y todavía no sabía freír un huevo, no sabía cocinar, pero estaba en clases de box, bailaba tango, hacía magia. Entonces Giovanni Sixia lo llevó como por el chongo de todo esto. Ajá. Y el programa, yo me di cuenta rápidamente que lo que la tele necesitaba era una suerte de yo virtual un poquito más caricaturizado de lo que soy normalmente, una especie de personaje. Entonces veía al productor que cuando yo respondía a esas estupideces, que no sabía freír un huevo frito, no sabía, Franco Obrero se burlaba, el productor escribía, pregúntale si sabe bailar, si sabe... y todo era la pizarra para mí. Entonces yo entendí rápidamente el código de esto y dije, yo si agarro un par de cuerdas y agarro un par de tuerquitas, yo puedo funcionar en esta industria. Ajá. El programa salió increíble y me llamaron para un casting, que fue acceso restringido, para un callback. Me acuerdo que estábamos yo, Alonso Cano, Bruno Ascenso y Joaquín Dorreoso. Ajá. 3 famosos y yo dije, no hay chance, ya fue. Pues, ¿no? A mí Qué me ha lindo. pasado eso algunas veces con él también. ¿Hemos Yo hecho en casting juntos? Estudio 92, al principio, la gringa Boloña quería que quede Jesús Alzamora. Al final él no pudo, una cosa así. Y dije, ay, no, pues si va a estar Jesús Alzamora, a mí no me van a llamar. No, Pero es bien hermano. loco, pasa. Es que yo creo que todo Cuando llega es a su pa' ti, es tiempo. pa' ti. Exacto. Cuando es pa' ti, es Eso pa' que has ti. dicho es maravilloso. Cuando es para ti, es para ti. Yo con la radio, honestamente, no me llevo tan bien, a pesar que he trabajado un par de hechos, pero yo creo que ese programa era calzado para ti. Como el Gran Chef. No, estabas y, en otra fin. cosa, además, bro. Sí, no sí. hubieras hecho la radio. O sea, Sí. ya estabas en otro escalón, creo, ¿no? Tal de vez, tu carrera. de pero igual repente. es un medio que, siendo absolutamente honesto, a pesar de que sé que me estoy cerrando una puerta al decirlo, nunca me ha traído mucho la radio. Ajá. Yo la hacía en algún punto por tener un vínculo con mi viejo en un programa en el que no nos pagaban nada, pero igual yo iba feliz. Ah, mira. Pero después, teniendo la tele y luego internet, no cuajaba tanto, ¿no? Eso me pasa a mí también. O sea, siento que a mí me encanta la radio, me gusta muchísimo, pero siento que esa pulsión que me da la radio, o sea, esa necesidad que de alguna forma alimenta la radio, me la da también internet. Claro. Y prefiero porque... Y la tele la triplica ser más seguramente, libre, ¿no? Ser más... No sé, no sé. ¿No? Creo que son pulsiones un poco distintas, O sea, para lo mí, que, por lo que yo menos. descubrí con la tele, sobre todo en Sí. Plus TV, era que me metieron, me acuerdo, o sea, hice el casting, quedé con Bruno Ascenso, y en el callback final yo hice levitar una botella en un bar. Me serví un vino y hice levitar la botella. Y el productor dijo, con este Claro. huevón. Además, sabe magia. Claro, porque yo dije, esta es la mía. Yo también estaba convencido que Bruno me iba a destruir. Niño estrella de la tele peruana. Totalmente, o sea, claro. demasiados galones. Pero justamente el formato necesitaba a alguien que sea un NN, porque se iba a colar a espacios, ¿no? Exacto. Hice ese programa que era a 3 cámaras, con 2 sonidistas, un productor. Casi Era Hollywood. Y yo era un idiota que no sabía hablar, tenía problemas de dicción, no había llevado talleres de actuación. Pero ahí estaba un poquito haciendo el síndrome del impostor, en un casting en el que tenía todas las de perder. Y luego de eso dije, empecé a creérmelo un poquito, empecé a entender que sí podía. Me metí a clases de actuación con Roberto Ángeles y eso me cambió la vida, ¿no? Eso me dio técnica, me dio estructura, me dio esta vaina de que en los comerciales no basta con tener alegría y carisma un poquito, sino que tienes que tener técnica, estructura para contar una historia. Y a partir de ahí mejoré, llega el casting de Polizontes y yo creo que eso me cambió la vida, ¿no? Y digamos, tú, claro, de alguna forma en tu vida llega primero la conducción, luego la actuación. No, creo que no es la forma como suele llegar. Creo que muchas veces suele ser como que la actuación le llega primero a muchas personas y Sí, luego de repente me te llega la acuerdo. actuación. Mi pregunta es, ¿tú has tenido estas ganas genuinas de ser actor en algún momento? O digamos, o tu rollo va y siempre ha ido más por la conducción y la actuación es netamente como una herramienta. Yo quería llevar las dos, compaginarlas igualmente,
pero siendo absolutamente honesto, cuando actúas, te das cuenta que tú no tienes ningún tipo de control. Y cuando conduces, tienes todo el control. Entonces, yo disfrutaba actuar cuando el director decía acción y hasta que decía corte. Todo lo anterior y todo lo después no me gustaba nada porque soy ansioso. Entonces, yo estaba en la sala de actores de, no sé, al fondo del sitio y veía a Mónica Sánchez dibujar sus mandalas con una tranquilidad, una calma. Y yo estaba como, ¿a qué hora me toca? ¿Puedes adelantar la escena? Es como, porque sentía que estaba perdiendo mi tiempo, mi vida en un set. Entonces, no me gustó tanto y me costaba tanto actuar en estos espacios. En cambio, la conducción no. La conducción es, sobre todo lo que hacíamos nosotros, que era televisión en vivo, era todo, ya, pon la luz, no sé qué, avanza. Tenías como que te tiraba el micro. O sea, todo era un caos. Exacto. Y es adrenalínico. Pero sientes tú, claro, el control, el pilotaje claro, de esta gran máquina. Total. ¿no? Yo siempre digo, cuando me daban el micro en la tele, ahí el hombre, uno decía, listo, me están dando esta herramienta que puede hundir mi carrera, me puede llevar para arriba. Y esa adrenalina empieza a ser media adictiva, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, llegué un poco con Polizontes y ahí ya saqué un poquito al impostor y dije, vamos a vacilarnos y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? ¿En qué momento crees que sacas el síndrome del impostor, digamos? Cuando te das cuenta de qué cosa. Cuando me doy cuenta que la comparación, que obviamente iba a ser destructora, de Jean-Pierre Díaz y Renzo Schuller a Jesús del Zamora y Manuel Goll, estos dos flaquitos que no tienen ningún galón, pasó en 3 meses y luego la gente nos recibía increíble, nos amaban. Obviamente por el programa, no por nosotros. Y bueno, algún mérito tendríamos nosotros, pero dije, man, ya, esto no está tan mal, no debo ser tan malo. Y empiezas a creértela y empiezas a ver resultados. Creo que también te valida el hecho de que empiezas a sentir que puedes avanzar de lo que amas. A mí mi papá inconscientemente me había metido la cabeza que yo no podía ser feliz si no hacía algo que me genere infelicidad el Exacto. 50% del tiempo. Entonces, que es algo que creen muchas personas, ¿no? Es una generación que fue criada de otra manera, ¿no? Claro. Yo no, a mi viejo lo adoro. Hay muchas personas que también tienen que hacerlo, ¿no? Obviamente, totalmente. Claro. Hay gente que no tiene la suerte que podemos haber tenido nosotros de encontrar lo que nos gusta y haber podido generar un trabajo digno de eso. Eso es un privilegiazo que yo creo que tiene la gran minoría de personas. Yo luché por tenerlo, lo conseguí y cuando lo conseguí dije, esta no la suelto, ¿no? ¿Y volviste a tener síndrome del impostor, por decirlo de alguna forma, en algún otro momento de tu carrera televisiva? Hay momentos en los que estaba conduciendo en vivo y me acuerdo una final de Yo Soy en Tacna, que estaba con Cristian y con Adolfo, 30.000 personas, hicimos un baile y Cristian se cayó. Y yo me acuerdo de un momento mirado... Ese es el baile del helicóptero, ¿no? El famoso baile del helicóptero de escándalo. Claro, que Rivero estaba así, yo estaba adelante y Adolfo atrás, y en un momento yo iba justo porque siento que me voy de frente y me suelto, y los dos se desgramputan, pobrecitos, y para concha yo digo algo así como la juventud cae de pie, y me aplaudían. Y yo ahí en un momento decía, oye, huevón, ¿qué haces ahí? Hay 30.000 personas con los celulares, las lucecitas. Ajá. Tú no perteneces aquí. Tú deberías estar en el estudio de abogados sintiéndote infeliz y... ¿Así? Sí, claro, porque es que hay un momento en que no te la crees. Hay como una parte de tu cerebro ahí detrás. No sé si es el hipotálamo, qué cosa ahí tu subconsciente que te dice... Pero claro, luego sientes rápidamente esa sensación de decir, man, ya he resuelto bien este problema, hice un chiste divertido, la gente me aplaudió, que dice, sí, a lo mejor sí puedo hacer esto, ¿no? Pero siempre está, creo, el síndrome del impostor, ese nerviosismo, esa duda, y creo que es lo que nos hace humanos, nos hace artistas, nos hace vulnerables, y hace que la gente pueda conectar, o no conectar contigo, pero por lo menos verte de una manera verosímil, auténtica, ¿no? Claro, 10 años en la televisión, 10, ¿no? 2000, o sea, fijo, estuve 4 en Plus TV, 4 en Latina y después he estado itinerante, ¿no? Pero yo estuve en la tele, digamos, la tele era mi principal objetivo, mi principal sustento económico, mi vida, como unos 8 años. Y de ahí he entrado en algunos programas en Panamericana, alguna vez volví a Latina el año pasado para La Voz, el anteaño, perdón, en ATV. ¿Cómo describirías tú tu paso por la televisión? Muy feliz, ¿no? Le agradezco muchísimo a cada proyecto que hice. El cable fue la mejor escuela que pude tener porque fue un espacio controlado donde yo trabajaba con realizadores que eran directores de cine. O sea, tuve la suerte de trabajar con, no sé, pues Marco Arauco, Fred Fuente, Jano, Gino, Coco, amigos hasta el día de hoy, Jack. Y aprendí tanto de ellos y a un ritmo calmado, nadie me obligaba. Y cuando ya tuve más herramientas al 4.º año, me acogió Adolfo Aguilar
como un gran padrino y me dijo, bueno, tuve un problema en el canal a la hora de salir y me dijo, yo te voy a ayudar, vas a ser mi dupla en Perú Tiene Talento. Y realmente se portó como un señor. Yo agarro esta especie de objetivo en la vida de ayudar a la generación que viene, sea quien sea, por Adolfo. Porque Adolfo me dice, tú a mí no me vas a quitar nada, tú eres la siguiente generación y yo te tengo por qué ayudar porque yo no tengo miedo. Ese nivel de generosidad yo no lo he visto, yo no lo he visto en nadie en la tele nunca. Es un gran tipo. O sea, nunca desde la inseguridad. Todo lo contrario. Decía, bueno, roba cámara. Me decía, no hables así, no engoles la voz. No te va, o sea, me decía una y yo estaba como obsesivito y ahí tenía mi manual de enseñanzas, ¿no? Tenía un mentor. Totalmente. Y después hicimos El Último Pasajero, donde ya me di cuenta de lo que era la tele abierta, ¿no? Yo entraba a un set y decía mi nombre y habían 400 personas en una tribuna gritando a todo meter. Wow. Buce. Era un programa locazo y era en vivo. Estaba empezando recién el Twitter, los comentarios de la gente. Así que sí, mi paso por la tele ha sido hermoso. Ya voy a cumplir 40 y siento que es como que fuera un viejito que ha dicho, wow, todo lo que ha hecho, qué loco. Claro, pero al mismo tiempo siento de alguna manera, porque creo haber escuchado, digamos, en alguna entrevista tuya en algún momento, como decir como que dar a entender de que habías terminado peleado con la televisión. Creo que yo salí molesto por cómo se dio mi situación de la salida. Salieron titulares por todos lados, pero básicamente yo tuve un problema con una persona. Ajá. Y eso me hacía hablar por la herida. Estaba dolido, estaba molesto, estaba fastidiado. Y yo tenía la esperanza que en algún momento nos íbamos a juntar y íbamos a limar esas asperezas, ¿no? Estoy hablando de Susana Humbert. De Susana Humbert. Sí. Y cuando ella sale de la tele, yo le digo, listo. Susana Humbert era la... Era la gerente de producción, era como mi jefa, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió, digamos? O sea, no fue culpa de ella viéndolo con distancia, pero lo cierto es que yo estaba entrando a un quirófano y se me rescindió el contrato por teléfono. Pero claro, no lo rescinde ella, lo rescinde otra persona, no es un tema personal, pero yo estaba pasándola muy mal, estaba en una depresión profunda porque no podía hablar. Entonces cayó esos dos golpes y fue uno de los golpes más duros que he tenido en la vida porque yo pensaba que me iba a quedar mudo. O sea, un mes ¿Qué fue exactamente lo que te pasó? Tuve un pólipo en cuerda vocal por abuso de voz y por problemas de estrés. Que es algo que ocurre mucho en la televisión. A los profesionales de la voz le ocurre. Nuestra amiga en común, Mariana Polarolo, fue la que me dio luces y después conocí a profesionales de la salud, desde mi amigo Jonathan, un doctor súper respetado en Las Vegas, que es el foniatra de ¿Cómo se apellida? Jonathan Salinas. Jonathan Salinas. Crack. También está Pérez Lú acá. También él me operó. Y hice medicina alternativa con el doctor Loren, que me pasaba unas cosas eléctricas para desinflamar, en fin. Es muy duro, ¿eh? Yo estaba a punto realmente la gente no termina de dimensionar lo duro que es para un profesional que trabaja con su voz y tienes un problema heavy que te dice que de alguna forma te va a sacar mudo. Y aparte, como ningún doctor me decía, te voy a curar. Y yo decía, ¿cómo voy a alimentar a mi familia? No podía hablar con mi hijo. Fue de la noche a la mañana, esto un día, pum. Tuve pólipos. Generalmente yo abusaba de la voz porque en ese momento, clásica del que tiene mucho miedo de que esto se acabe, yo decía, si algún día se acaba, yo tengo que por lo menos ahorrar para poder tener, aunque sea, un lugar donde vivir. Entonces yo hacía eventos, hacía comerciales, hacía Reyes del Playback, luego me iba a hacer una obra de teatro, luego hacía una película. No dormía. Dormía muy mal y de pronto un día mi cuerpo dijo, se acabó, cagaste, chao, plantado. Y no podía hablar, mi voz salía craquelada. Me operaron, volví a hablar bien, pero a los 10 días se fue. Y ya me habían operado. Ahí entré en pánico feo. Fue la primera vez que considero que estaba en depresión de verdad. Claro. Y al mismo tiempo, digamos, no podías trabajar. No podía trabajar. Entonces, y cómo iba a proveer para mi familia, ¿no? Claro. Mi pobre esposa me tenía ahí hecho un estropajo en la casa. ¿Ya tenías hijos? Tenía un hijo que me hablaba y yo no podía hablarle a mi hijo. ¿Tú sabes lo que no puede hablarle a tu hijo, verdad? O sea, creo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Sufrí mucho en esa época. Hasta que un día llegó una directora de teatro a mi casa, me escribió por WhatsApp, me dijo, quiero que actúes en mi obra de teatro. Y le dije, claro, pero en ese momento te votaron. Digamos, perdón. En ese momento te hicieron firmar. Claro, en ese momento me votan, me rescinden el contrato, que era 3 años, al año y medio, y yo termino dolido, molesto. Entonces, en una entrevista dije, creo yo igual que de una manera no tan visceral, pero claro, el titular era... O sea, el titular hacía ver a la gente latina muy mal, y especialmente a Susana, ¿no? Porque así son los titulares. Entonces ella se molestó y yo le dije, oye, pero yo no he dicho eso. Yo he explicado el tema.
cuando nos amistamos, ¿no? Le dije, yo no he dicho eso, yo lo expliqué y tú más que nadie sabes que acá el titular dice una cosa, pero lo que la persona dice, la fuente es otra, ¿no? Pero igual sí reconozco que durante mucho tiempo tuve esta molestia y es probable que me haya expresado como ya no quiero saber nada de esto porque ponte a pensar que yo me sentí invalidado. Yo había ganado 2 premios Luces a conductor del año y al día siguiente me tiré una patada en el culo. O sea, dije, primero este premio Luces sirve para Leo, no sirve más que nada para un papel porque después te botan igual de la chamba. Y estaba como asado, me parecía injusto. Y claro, cuando metí la banca y la lengua, cuando me preguntaban del tema, hablaba con mucha sinceridad. Sí, eso siento, que cada vez como, digamos, y lo he hablado con algunas otras personas, o sea, como que cada vez que salía el tema en la televisión era como... Sí. Pero luego, felizmente, allá por el año... ¿Cómo crees, digamos, tú que te expresabas de la televisión? Creo que estaba molesto y me expresaba como un chico que estaba asado porque le habían pegado de una forma en que yo consideraba no era justa. Creo que después me di cuenta que no es personal, que no era que no era algo que estaba teledirigido a ti y que pude ser más cauto a la hora de declarar porque yo ya sé las reglas de juego. Yo ya sé que si yo digo algo, claro, en ese momento no lo pensé, pero yo sé que si digo algo va a rebotar de tal manera. Y creo que pude ser un poco más cauto. Cuando conversé con Susana, los dos nos pedimos disculpas, fue muy bonito. Se encontraron después de tiempo. Cuando ella sale de la tele, yo le escribo. Me la encuentro, ¿sabes dónde, man? Eso es una locura. Sí. Me la encuentro en el aeropuerto yendo a México. Yo estaba yendo a entrevistar a Jared Leto para La Lengua y me la encuentro en el... ¿Cómo se llama? En el counter, el avión. Entonces nos miramos, hola. Ella sí, yo también, ¿no? Ya, bueno. Nos encontramos en el avión, de nuevo, hola. Y me dice, hay algo raro acá. Nos encontramos en las maletas de nuevo. Hola, 3 oye. veces. Y Susana me dice que mandaron una foto a Cristian, a Adolfo, ¿no? Le tomo un selfie y se le manda a Cristian. Yo digo, man, ya esto es... La vida nos está diciendo algo. Sí, totalmente. Yo había ido para otra cosa y ella había ido para otra cosa. Pero al día siguiente yo digo, voy a hacer un blog de la Virgen de Guadalupe, que es tan importante. Y a mí, que más o menos soy un hombre de fe, no soy el más religioso, pero me parece importante ir. Entonces estoy haciendo una toma con mi lente angular, así. Habían unas velas hermosas y yo estaba como componiendo con las velas. Y volteo y la veo a Susana casi llorando. No por mí, estaba llorando porque estaba conectada con su espiritualidad, rezando. Y digo, no, estaba muy fuerte. Entonces nos abrazamos sin decir nada. Qué bonito. Y es como, cuando lleguemos a Lima vamos a tomar un café, me dijo. Y yo dije, ya. Llegué a Lima, me olvidé, pasó el tiempo. Y en eso... ¿Hace cuánto ha sido eso? Esto fue en el 2021, más o menos. Man, entonces llego a editar mi clip y veo este clip solito. Entonces lo mando. Y me dice, ya Jesús, café mañana. Y yo digo, ya, chévere. Nos tomamos el café y ya la energía era otra, ¿no? Y llegamos al tema mucho después y los dos como que dijimos, oye, si hemos hecho algo que te ha dolido, te pido disculpas. Y a mí me interesaba mucho hacerlo cuando ella no esté en la televisión. Porque yo no quería que se vea como, claro. Como que le estás pidiendo chamba. Lo que pasa es que estas personas que tienen este poder de decisión tienen a 50 aplaudidores detrás que les están pidiendo chamba. Y bueno, yo lo entiendo, pero no es mi estilo. A mí me jode esa hueá. Entonces, a mí no me gusta ese lobicito de dame, pídeme. Pero como ya no estaba ahí, ya no había interés ulterior ni sospecha del mismo. Más que alcanzar la paz, Nada digamos. más. Entonces le dije, chévere, me felicitó por lo que yo estaba haciendo en digital, me dijo que iba a entrar. Y la conversación fue bravaza. Y bueno, a partir de ahí, ella ya había salido de este canal, me parece, y yo empecé a trabajar en diferentes proyectos. Hice un Radio La Botella, que fue Maestro del Sabor, muy parecido a lo que haces con el chef, pero con cocineros. Ajá. Que me pareció agotador. Sí, claro, lo es. Y me imagino tu chamba, hermano, mis respetos. Y luego hice un par de programas en el 5, y volví a hacer la voz, porque añoraba hacerlo con mi esposa, y me encantó. Y ahí está, o sea, no veo la tele como una puerta cerrada. Digamos que ya hiciste las paces mucho, con la tele. sí, sobre todo con la gente que trabaja en ella, porque al final la tele es un medio de comunicación. ¿Y cómo ves la televisión? O sea, hoy en día, ¿cuál es tu relación con la televisión? ¿Te gustaría volver a hacer televisión? O sea, de alguna forma lo que haces en Hazme la Taba también lo pasan, digamos, en Plus, ¿no? Sí, lo pasan en Plus Pero, TV. digamos, ¿te ves haciendo televisión? ¿Crees que la televisión va a morir? ¿Cuál es tu digamos, tu sensación con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir con la televisión? ¿Y qué rol juegas tú, digamos, en esa... A nivel personal, línea? haría televisión, sí, siempre y cuando el proyecto me guste. Lo que no haría sería lo que hice en el año desde el 2009 hasta el 2018, que es vivir de la televisión y depender de ella. No le entregaría mi paz mental, ni toda mi disponibilidad. Como yo estoy haciendo en estos momentos.
Pero tú tienes que seguir, Claro, hermano. ese Ya hemos hablado de momento, eso, ese tú tienes que momento. seguir un par de años más, por favor. Sigue ahí, dándole por Claro, pero todo. no lo harías. Claro, ya tienes algo más montado en Hoy el no otro haría lado. un programa de lunes a viernes, de enero a diciembre. Si soy honesto, Exacto. probablemente no. A menos que el proyecto me encante. Pero si me llaman a hacer una temporada de algo que me guste y conecto, sí, lo haría. ¿Cómo veo la tele? La veo como una industria que necesariamente tiene que reinventarse. Creo que los productores y los broadcasters no vieron el golpe digital y lo tenían mucho más lejano. Y llegó y los agarró un poco con el pantalón abajo, ¿no? Las audiencias han cambiado de tal manera que hoy tú tienes que tener un apoyo y un soporte digital, hagas lo que hagas. Creo que Latina lo está haciendo bien, por ejemplo, Sí. ahora. Intentó hacer algo en esa época con Latina Dual, que era una cosa que hacíamos rarísima, que... ¿Te acuerdas? Hacíamos esta vaina de que cortaba el programa y tú seguías en vivo en una cabina, pero estoy hablando del 2015, ¿ah? Y yo era el que conducía eso. Aprendí muchísimo ahí. Pero pasa algo que es innegable, ¿no? Tú sabías que en Argentina yo sigo mucho a Mario Pergolini, me parece un genio, un crack. Ex conductor de Caiga Quien Caiga y casi el inventor del streaming en Argentina con Vorterix. ¿Tú sabes cuál es el promedio de edad de la gente que ve televisión en Argentina? El promedio, ¿ah? No tengo la menor idea. ¿Cuánto crees? 70 años. Y Argentina está 5 años más o menos adelantada a Perú. Lo ves en el streaming, lo ves en la tele, es más o menos la proporción. Entonces, hoy yo creo que la gente que ve televisión está segmentada de una manera. ¿Tú te sientes a ver tele, Ponte? De vez en cuando. Pero le meto zapping, claro, ¿no? pero no le es que meto te mete- zapping, le pero- meto zapping, pero tengo la tele, Como un Smart tengo TV. la tele por mi programa, ¿no? Correcto, correcto. Yo me puse televisión Para para verte. ver el programa. Claro, para ¿no? mejorar, Para me ver el parece súper programa. válido. Pero ya la gente... Pero me parece mejor decisión verlo on demand muchas veces, Claro, ¿no? Verlo ya- a la hora que yo quiera, Ya pueda, la gente ¿no? está valorando mucho más el hecho de no tener que ver la novela a las 8:30 como ellos dicen, sino a la hora que yo quiera. Exacto. O no tener que ver el Gran Chef a la hora en vivo, sino verlo a la hora que yo quiera. Entonces, eso le caga un poco, le pincha el globo Sí. a la industria que vive de tenerte conectado ahí. Y digital hace que tú puedas verlo cuando quieras. El on demand es brutal. Si hablamos del streaming, mucho más. Entonces, yo creo que va a tener una complejidad. Creo que lo que van a terminar quedando de acá a unos varios años es los deportes, las noticias y probablemente algunos que otros programas de entretenimiento que se puedan sostener, como el tuyo, que me parece Claro. lo más paja del tuyo, me Claro. parece es que se sostiene en base a los auspiciadores que tiene. Yo todavía voy a hacer menciones. Sí. Hermano, parece que me estaba vendiendo. Yo digo, ¿qué paja mi causa? ¿Cómo le mete? Y claramente no se sostiene del rating. Cuando yo estaba en la tele era totalmente al revés. Ajá. Podíamos tener 10 auspicios, pero si bajaba, a mí me han puteado por tener 12 puntos. Pero Claro. hoy la tele hace 12 puntos y es fiesta nacional. Exacto. Puta, que 12 Cierto. puntos. Entonces, creo Sí, que la cambió tele mu- tiene que reinventarse. Creo que cambió está, muy está rápido. en un proceso de reinvención, Sí. ¿no? Y me parece una... Esto también lo va a parecer contradictorio, pero de los canales actuales, el que Sí. me parece que está haciendo mejor las cosas es Latina, por ejemplo. Chévere. Me parece que ha encontrado un contenido más familiar, que sea... No sé, ya eso lo sabrás de repente más tú, pero siento que ya no están tan pendientes del rating. Estamos conceptualizando más, yo creo, ¿no? O sea, ser un canal que hace contenido para toda la Para familia. la familia, o sea, exacto. creo que es interesante tratar de mandar todos los programas como hacia el mismo lado, ¿no? Sí, claro, pero antes, Sí. ponte, cuando yo estaba ahí todavía había esta idea de... No, rating. Y tú veías pasar La a las era personas... Majin Buu, dices. Claro. Jesús, tienes a Oye, Majin Buu y eras locazo, no sé si te pasa, Sí. pero ahora yo veo esto también en el fenómeno del streaming, que lo comparo con la tele y me asusta un poco. Yo cuando trabajaba en tele, hacía un programa, por ejemplo, que se llamaba Reyes del Playback, ¿no? Sí, claro, yo estuve ahí. Fui Ya. una vez. A veces yo, no sé, pues imagínate que yo te tenía a ti en la, Sí. en la vaina esta del agua y te metí un chongo, a ver, peladas, dime algo, y de pronto por acá me decían, sigue, está subiendo el rating. Y yo te había hecho una broma estúpida, mañana, de tu barba, sigue. Entonces tenía que estirar mi broma y Claro, ya la perdí. era súper estresante. Claro. O sea, a mí me encantaba esa adrenalina, Sí. pero no deja de ser peligrosa, peón. Totalmente. O te decían... Totalmente, porque además al ser en vivo puedes meter la pata Claro, fácilmente. hundirla fácilmente. O te decían, no sé, pues venía un invitado que había venido de extranjero, estaba sácalo. Yo me acuerdo que nos pasó con Maluma, huevón, en El Último Pasajero. El productor me dice, sácalo. Está bajando el rating, sácalo. Y yo decía, oye, tío, es Maluma, ¿qué quieres que haga? Que mete su canción Claro. y le diga, tío, vete porque el rating está acá. Pero tenía un loco que me hablaba, entonces... Y ahora yo Qué veo eso locura. mismo Sí. en el streaming, por ejemplo. Veo que la gente está muy obsesionada con, tengo 12.000 vistas, tengo 13.000, habla mal de alguien, ¿estás hablando mal de alguien? Que sí, que suba, no importa.
y dejamos de ser la alternativa a la televisión y nos convertimos en la tele, ¿no? Yo tengo mucha distancia, claro. Yo tengo 7 años en YouTube, casi 8, entonces me puedo permitir verlo de afuera, ¿no? Pero siento que estamos en una etapa entre que el internet cada vez está pareciendo más a la tele y no me parece que sea algo tan chévere. ¿Consideras que haber dejado la televisión en el fondo fue lo mejor que te pasó? O sea, ¿cómo fueron esos miedos que tú describías hace un rato sobre el dejar la tele, de qué voy a mantener a mi familia, qué voy a hacer, y de la nada pues encontrar todo un camino en la televisión? Porque entiendo, en internet, perdona, porque entiendo que, o sea, al principio tú cuando empiezas La Banca todavía estabas en televisión, ¿no? La preproducción de La Banca me agarra justo cuando yo hice lo último que hice en Latina, que fue el sorteo del Mundial para Rusia. Y ya en enero me bajan el dedo justo cuando yo había estrenado el primer capítulo de La Banca. Claro. O sea, no había correlación. Yo pensé que iba a seguir y esto iba a ser como mi trabajo yo siempre accesorio. me acuerdo el primer capítulo de La Banca, no me acuerdo exactamente a quién entrevistaste. Edinson Flores. ¿Ves? Futbolista, ¿ves? Y la cosa es que me acuerdo clarísimo porque de la nada llegaste, era a las 12 de la noche, me parece 11, 12 de la muy noche. Bien, 12 de la noche. Y realmente Pésimo horario, la además. calidad... Depende. A mí en ese momento me pareció un gran horario porque todo el mundo ya estaba desconectado de la televisión. De repente, aparte, había una época en la cual habían programas como La Noche es Mía, que se emitían a esa hora y había un público a esa hora. A mí no me parecía una mala hora. Tal vez por eso lo pensamos, no me acuerdo, la verdad. Y de la nada, La Banca, brother, llega con una producción muy como se está haciendo ahora, ¿no? Yo creo que lo que se hacía en La Banca... O sea, como que fuiste un adelantado para la época, ¿no? ¿Cómo lo viste al principio? ¿Cuáles eran los miedos? ¿Tenías miedo en ese momento? Lo has dicho bien, ¿no? Viéndolo con distancia, y me di cuenta al poco tiempo, fue lo mejor que me pudo pasar. Porque si no, probablemente yo hubiera seguido siendo un conductor un poco a la sombra de dos grandes conductores, como eran Cristian y Adolfo, y buscando su espacio, pero no hubiera hecho este camino digital con tanta antelación. Yo creo que no quiero decir mérito mío porque también fue de mi socio que me jodió para que entre, pero fue que entramos en un momento donde nadie hacía entrevistas. Nadie. Todo era realities, Con Spencer, ¿no? Claro, pero Spencer en ese momento, yo recuerdo que estaba más tirado del blog. Era el momento en que él iba a las universidades, pero era el único que hacía entrevistas como late show. Sí. Es verdad. De hecho, yo siempre lo digo, él es el pionero de nuestro YouTube Perú por lejos y merece un respeto y admiración por eso. Un busto. Sí. El año pasado hablé con él y nos cagamos de risa de eso. Él me decía, tú fuiste el segundo. Y yo me decía, sí, puede ser. Yo tuve la suerte de La Banca encontrar una validación para mi ego que estaba tan dolido, tan golpeado, que estaba en el piso y recién estaba volviendo a hablar. Si tú ves algunas entrevistas de La Banca, yo hablo así bajito porque no quería que mi voz... Y encima en abierto, ¿no? Porque era abierto. El audio me comía. Tuvimos la suerte de que Perú fue al Mundial. Tuve la suerte de que muchos futbolistas que en ese momento no habían explotado y no son las superestrellas que son ahora, me seguían porque veían Yo Soy. Entonces fue interesante porque mucho del éxito de La Banca tuvo que ver con la imagen que yo había construido en la tele. Y es algo que veo ahora con mucha claridad. En ese momento tal vez me hacía el rebelde, ya mira, soy el cool del digital, pero no, lo cierto es que venía también de la imagen que había construido en tele, porque los futbolistas te veían, los actores te veían, los músicos te veían, las personas que tuve la suerte de entrevistar ya sabían quién eras, entonces confiaban en el proyecto. ¿Tuvo éxito desde el principio? Tuvo éxito desde el principio, sí. O sea, digamos que rápidamente, o sea... ¿No la remaste tanto? ¿O sí sientes que tuviste que remarla en el digital? La remada para mí fue el hecho de encontrar una manera de hacer una entrevista que se sienta muy honesta y muy diferente. Yo nunca había entrevistado, pero estaba seguro que podía hacerlo. Yo había estudiado con mucha obsesión a, por lo menos te puedo decir, 4 o 5 entrevistadores, Jaime Bailey, Jesús Quintero, el loco de la colina, a Germán Paulogi, que tenía un programa en Argentina, a Buenafuente... Andreu Buenafuente. Era un enfermo. Entonces yo sabía que tenía la posibilidad de hacerlo, no tanto por talento, sino por técnica. Yo no confío tanto en el talento. Yo creo que la técnica y la chamba y sacarte la mierda y la obsesión te va a llevar a algún lado. No sé a dónde, pero te va a llevar. A partir de ahí, conseguí entrevistar a estos 24 futbolistas. Hice un tráiler bonito con los primeros 7. Se lo vendí a una marca que increíblemente lo compró. No lo puedo creer hasta el día de hoy. ¿Una inmobiliaria era en ese entonces? Sí, en ese momento era una inmobiliaria. Y salió al aire. Y funcionó muy bien. Yo me acuerdo que hice un despacho para Televisa
con mi celular y yo decía, ¿cómo vamos a hacer un cuando lo presenté en una entrevista con Advíncula, que en ese momento estaba en el Logos WAP, nuestro compañero de Perú, Jesús del Zamora, tiene algo que decir. Nos salía yo hablando de un gorro y sacaron un clip y los mexicanos súper serios, muchas gracias por haber permitido que usemos tu material. Y yo decía, wow, a lo que puedes llegar, ¿no? La Banca tuvo 5 temporadas y luego esta hiperfijación cayó un poquito y apareció La Lengua como una alternativa. Digamos que La Lengua es una evolución de La Banca donde te das cuenta que puedes llevar las cosas de alguna forma hacia un esquema de producción más simple. O sea, para ti, ¿cuál es la principal diferencia entre La Lengua y La Banca? Porque La Banca, lo que yo veo, ¿no?, desde fuera es, La Banca es un espacio de repente como más producido, pero menos íntimo, pero al mismo tiempo es un espacio que es innecesariamente más producido. O sea, no porque sea más producido quiere decir que el contenido va a ser mejor o más chévere. O sea, creo que es una evolución, pero hacia quedarme con lo esencial para finalmente hacer un contenido más chévere. De repente las cámaras de La Lengua son mejores, de repente la iluminación es mejor. La iluminación de La Lengua es mejor porque es un espacio controlado, pero para mí la gran diferencia veía, y en mi cabeza era que en La Banca yo entrevisto. Y para mí, ¿qué es entrevistar? Que el invitado sea protagonista. Si tú revisas el minutaje de La Banca, yo hablo por capítulo de 1 hora y media, 20 minutos, y el invitado habla 50 minutos, 70 minutos. En La Lengua, yo no lo concebí como un programa de entrevistas, a pesar de que mucha gente lo ve así. Yo lo veía como una conversación del momento que le dé a la gente que venía de pandemia una distracción. Para mí el entretenimiento es un factor clave en darle alegría a la gente al sacarla de su vida, de su cotidianidad, de sus problemas y darle algo que sea como un bálsamo para soportar la vida. Yo así consumo el contenido, entonces era lo que yo quería dar. Lo es, finalmente. Y cuando sale La Lengua, explotó rápidamente, porque en ese momento no había ningún otro podcast. ¿Cuál es tu primer episodio de La Lengua? Con Ricardo Mendoza el primero y con Cristian Rivero el segundo. Bien. De ahí incluyo al Chino Sabogal en la parte musical y a Paz, mi esposa, y la huevada prendió brutalmente y me encantó. Porque nuevamente fue como que uno de los primeros podcasts, digamos, con recursos y producción, humildemente porque creo salió que sí. a la par que Hablando Huevadas, ¿no? O sea, Hablando Huevadas y más o menos La Lengua. O sea, Hablando Huevadas sale creo que un poquito después, pero tiene un éxito monumental. Y ¿que La Lengua? Hablando Huevadas sale después que La Lengua. Sí, sale después. Lo que pasa es que Hablando Huevadas, justo en pandemia, o sea, lo que pasa es que yo creo que Hablando Huevadas es un fenómeno que no se compara con nada. O sea, ellos están en los cielos allá arriba. Pero podríamos afirmar que Hablando Huevadas se copió de La Lengua. No, aquí está mi clickbait, ¿no? No, es que para mí... Banner, titular. Hablando Huevadas se copió de La Lengua. ¡Oh, Jesús de mierda, va a matar! Bueno, esto lo vamos a poner. De ahí lo vamos a enmendar, se van a dar cuenta, ¿no? Pero va a ir. Yo nunca había Hablando Huevadas como un podcast. Claro. Yo lo vi siempre como un show. Yo lo seguía desde antes. Yo hablaba con Jorge desde antes. Pero creo que ellos se hacen mega virales en la pandemia y en la pospandemia ya la sacan del estadio, ¿no? Claro. No, La Banca es primero que Hablando Huevadas, pero La Lengua es después, tienes razón. Claro, sí, ese es el tiempo. Claro. Pésimo para los años, sí, efectivamente. Claro. Y de hecho porque el primer invitado es Ricardo y probablemente Ricardo lo invitó porque ya la estaba rompiendo con Hablando Huevadas, sí. La Banca fue la que salió antes. Y cuando pasa esto de La Lengua, yo siento, wow, aquí para mí La Lengua además era el examen de dejar de ser especie de chico perfectito que nunca en su vida dice lisuras, que no se tira pedos y que viene de la tele de ser siempre simpatiquito y dije, voy a ser como soy. Y de hecho, en un momento se me fui de mambo. La gente pensaba que yo hablaba lisuras para hacerme el barrio. Y yo decía, no, ¿cómo voy a decir esta estupidez? O sea, soy una persona lisurienta y no tengo barrio tampoco. O sea, es lo que hay, amigo. Pero la gente como que sí reconoció, creo yo, una personalidad que yo nunca les había brindado. Porque claro, Yo Soy, o en La Voz, o en Reyes del Play, o El Último Pasajero, mucho menos en El Fondo hay Sitio, como actor, o en La Banca, yo me había permitido este juego que para mí era muy importante. A mí la pandemia me demostró que uno tiene que ser auténtico y puta, te odiarán o te querrán. Y fue lo que pasó. Mucha gente se subió al carro, otra gente me decía, deja las lisuras o no sé qué. O cuando hablaba con Paz, estos programas súper transparentes de peleas de pareja, cosas que pasan cotidianamente, también había un montón de gente que decía, que me tiraba hate y yo decía, es lo que tiene que pasar, no pasa nada. Y me encantó el proyecto hasta que después de 3 años y medio
más 3 años y medio suman 7, no sé qué pasa con ese número, mi perfijación cambió. Y dijo, ok, ya entrevistaste mucho, vamos a salir al estudio, vamos a salir a la calle. Pero espérate un poquito, o sea, ¿cómo describirías tú la lengua? O sea, tu paso por la lengua. ¿La lengua consideras que es lo más exitoso, lo que más te ha gustado? O sea, Sí, ¿qué etiqueta le pondrías a la lengua? Puede ser uno de los principales proyectos de mi vida hasta ahora. Espero que vengan más, pero lo que me dio la lengua fue la absoluta validación que tú con una cámara y una idea puedes impactar a la gente. Puedes conectar, puedes inspirar. Yo recuerdo capítulos con Paz, por ejemplo, en el que hablábamos de la fecundación in vitro y blanqueamos este tema y lo dijimos sin ningún tapujo. Y dijimos, no te preocupes si estás pasando por lo mismo que nosotros porque puede pasar. Y después del proceso, cuando Paz salió embarazada y cuando fue el doctor Escudero y se hizo viral, hermano, a mí me ha parado gente en la calle, chicas, llorando cuando nos veían a mí y a Paz especialmente, y agarraban nuestra mano y la ponían en el vientre y nos decían, este hijo es por ustedes. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Tú sabes lo fuerte que es eso? Yo no lo podía creer. Y yo decía, si yo no hubiera hecho este proyecto de la lengua, si no se me hubiera ocurrido, si no me hubieran botado de la toda la concatenación de hechos... Totalmente. No habría pasado... No habría pasado esto. De alguna forma, claro. O cuando salíamos de Inmater y alguien venía y nos abrazaba llorando porque estaba embarazada. Entonces yo dije, wow, puedes impactar, puedes cambiar vidas y puedes hacer algo ¿Cuál consideras tú, hablando de eso, el mejor o el mayor logro que has tenido gracias a la lengua? O sea, ¿cuál es para ti el logro de la lengua? Más allá de eso, que me parece un súper logro. ¿Consideras que ese es el mayor logro de la lengua o cuál es? Ese te diría mi lado emocional, sin duda. Mi lado más egocéntrico te diría tener sentado a Puyol y a Macherano en lo que era el cuarto de mis viejos, y donde alguna vez yo dormí en ese piso porque mi abuela vivía en el otro cuarto. Entonces, o tener a Dana Paola, me acuerdo que a Dana Paola en México le preguntaron algo así como, ¿te parece bien que tu hijo se llame Éxtasis porque el éxtasis es una droga? Y ella dijo, ay, ustedes no han entendido nada. Pero hay un chico en Perú muy lindo que me hizo una pregunta y comparó el éxtasis con la sensación que tuvo cuando su esposa, su hijo le dio la primera patada. Entonces tú dices, wow, ¿a dónde puedes llegar? ¿No? O sea, hay muchos momentos en la lengua en los que yo me he sentido, no sé, cuando tuve a Christian Meyer contando que le pagaron en Arena Hash un concierto con una bolsa de coca, ¿no? Yo nunca había visto a Christian Meyer hablando así. Y el huevón se convirtió en mi causa. Después ha tenido gestos conmigo y Christian me decía, Christian lo contaba y decía, señor, ¿y esto cómo lo vendo? ¿Qué hago? Claro, ¿qué hago con esto? Me imagino que será caro, pero ¿qué hago con esto? El top de tops de la tele. ¿A quién se lo vendo? ¿A quién se lo remato? ¿Es ilegal? Yo no podía creer. ¿Me puede depositar al banco? Claro. ¿Cómo justifico eso? Las amistades que me dio, ¿no? Yo creo que conecté mucho con Gianmarco ahí, por ejemplo, con... no sé, o sea, el hecho de tener gente sentada que yo admiraba tanto... no sé, Paolo Guerrero, futbolistas como Farfán, Barcos, que ahora es amigo mío, músico, Jorge Drexler. O sea, creo que en la tele yo nunca hubiera podido llegar a tener eso. Y tenerlo en mi proyectito, con mis cámaras, con mis luces, con mi causa, con una idea que nos inventamos, con un loguito que me hizo un pata que mandamos a hacer, con los audios que nos puso, con los aisladores de audios que nos puso Melón, el trompetista de Bayón. Fue muy bonito todo, o sea, fue lindo. Y de hecho, parte de lo que yo sentía era que yo no podía darle a la lengua desgano. No podía hacer la lengua si estaba en piloto automático, si ya no me movía. Pero nunca has hecho la lengua desganado. O sea, realmente nunca has ido a hacer la lengua pucha. Sí. No te van a Algunos entrevistar capítulos... a Peláez, Robert. No, te entrevistas a la puta madre. La gente le encantó, además. ¿Sabes que sí, pero no como algo constante? Podía ser que un día estaba desganado, había dormido mal, el invitado no me motivaba, pero era 1, 2. Cuando empecé a sentir que esto ya era algo rutinario, dije, no. Si tú vas a hacer la lengua, tienes que hacerla bien, para sacarla del estadio, más allá de las vistas. Y también me empecé a dar cuenta que al haber muchos más podcasts, se perdía un poco la magia de tener a un invitado con el cual tú ibas a conversar, porque ya ese invitado había ido a 10 podcasts y ya había contado su historia de vida en todos lados. Y normalmente lo que estoy haciendo yo, maldición. He llegado tarde, he llegado pésimo. Pero tú tienes una temática, hermano. El miedo. Apoya, como por ejemplo mi amigo Tala, que lo hace muy bien con el tema paranormal. Claro. Los podcasts de nicho creo que son lo que las audiencias están pidiendo, ¿no? Entonces para mí dejó de ser un poco especial. Cuando agarré la cámara e hice mi primer documental, Pasado, Presente y Futuro, que salió en DirecTV, que salió en España, en Perú,
Y yo dije, uy, creo que esto me está jalando más. ¿Y no te daba miedo dejar la lengua, bro? Porque, o sea, ya más allá de bueno, hacerlo con ganas o sin ganas, digamos, yo entiendo un poco por cómo sé que funciona este negocio, que tú habías creado un buen negocio alrededor de la lengua, ¿no? Es que yo soy, ahí sí me sale un lado, creo yo que, no sé, no quiero decirlo así porque va a sonar que me estoy tirando flores, pero creo que yo sí tengo la valentía de elegir mi proceso creativo antes de la seguridad económica o no sé qué, porque finalmente yo vengo sacándome la mierda hace 21 años. Claro. Y si en 21 años... Ya tienes cierta seguridad en algunas cosas. Si no puedo elegir, entonces creo que para el tipo de trabajo que yo escogí, tengo que cambiar el rumbo porque si no, no estaría siendo fiel a ese proceso creativo que yo necesito tener. Entonces, sí me costó, sí lo pensé varias veces, pero esto yo lo decidí en enero del 2024 cuando hago este documental en España y digo... Ok, este año acaba la lengua, pase lo que pase. Ah, sí, era algo que ya venías decidiendo de todo un año, digamos. Claro, yo no tomo las decisiones... Porque lo has cerrado en diciembre, ¿correcto? Yo soy muy Tauro en ese sentido. Ajá. Yo no tomo las decisiones precipitadamente, las cocino y las maquino, las consulto con las personas que quiero y que me ayudan, que respeto, lo consulté con mi mejor amigo, con mi esposa, y todos me decían, ya no te veo con la misma satisfacción. Igual yo no he terminado la lengua, eso es lo que te iba a decir ahora. Lo has parado. Lo que yo he parado es ese absoluto compromiso insano que tenía de durante 3 años y medio no haber parado un solo lunes. Sí, claro. Entonces es el lunes la chamba. No, es una locura. El martes conseguir el invitado del siguiente invitado, agendarlo él, investigarlo. Luego hacer los clips de este primer invitado que son 4. Ponerlos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y yo hacía todo eso. Yo era un fucking obsesivo. No, totalmente. Sé lo que revisar la edición de mi editora. Pero mi pregunta es, ¿y por qué lo tienes que hacer así? O sea, ¿quién dice que lo tienes que hacer así? Es que ahí hay un tema porque de que... si no, o sea, ¿por qué? O sea, yo entiendo que si lo haces así es mejor, pero ¿por qué lo tienes? O sea, tú mismo estás diciendo que ya tienes una seguridad de los 21 años que llevas en el mundo profesional y todo eso. Mi pregunta es, ¿por qué no podrías sacar... No, ¿por qué no podrías sacar un buen día, pues, un episodio con alguien que te provoque y de aquí a 5 meses otro episodio que alguien te provoque? O sea, ¿quién pone el tiempo? Eso es lo que... ¿No? Pero para yo decirlo tenía que parar un tiempo y evaluarlo. Hoy lo que me he dado cuenta es que la lengua es un producto, así como la banca, como Hazme la Taba, como la estantería, como DIT Podcast y como los que vamos creando, que ya no necesita tener esa rigurosidad para sobrevivir. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que lo que van a ver es temporadas de la lengua, como había de la banca, pero ya no esta necesidad que tenía yo de hacerlo 3 años y medio. Entonces, de hecho, ahorita ya estoy grabando. Se viene nuevamente la lengua. Sí, no lo he contado, pero con la Liga de España hicimos muy buenas migas, les gustó mucho el producto y me ofrecieron hacer una temporada de entrevistas a leyendas latinoamericanas que hayan jugado en la Liga. Entonces ya entrevisté a Luis Amaranto Perea, a Carlos Salvador Vaca. No, me voy al lo vas a meter y en lo la voy a lengua. hacer de manera internacional. Entonces voy a viajar por Argentina, por Estados Unidos de repente. Las ambiciones son altas, pero entrevistar a 12 leyendas del fútbol de la Liga Española para mí es mi chamba soñada. Y yo me voy con mi mochila, con mi causa, pongo las luces y los entrevisto en lugares donde hubiera soñado estar, ¿no? Entonces... Y me convencí de que ya no necesito yo la rigurosidad del horario y que al contrario puedo ser libre. Entonces puedo hacer la banca y puedo hacer la lengua si quiero y luego puedo hacer Hazme la Taba. El otro día cubrí a Talía que se fue a Argentina para hacer DIT Podcast y me pongo a hablar de fútbol. Hoy estoy muy feliz porque he conseguido, como te digo, luego de estos 3 ciclos de 7 años, en poder producir programas que me interesan, como DIT Podcast, como Hablemos de Mente, un programa de salud mental que tiene mi esposa con 2 creadoras de contenido, Romina y Adriana, y poder producir algo que yo quería en mi canal, pero a la vez yo hacer lo que yo quiera y poder elegir. Eso creo que es un privilegio, o sea, poder hacer eso es, de verdad, yo estoy muy agradecido con la vida y con las oportunidades que me ha dado, porque si yo no hubiera aprendido cámara, si no hubiera aprendido edición, si no hubiera aprendido un poquito del lenguaje cinematográfico, probablemente no hubiera hecho un documental, ¿no? Y eso me ha dado una seguridad en mí que la verdad que estoy disfrutando mucho. ¿Y cuál es el plan hoy en día? ¿Qué es lo que te provoca hacer? O sea, tú has dicho que eres Tauro, que te gusta hacer las cosas planeadas. Hoy en día, más o menos, ¿hay algún plan de aquí a diciembre? Hacer una temporada, como has dicho, de la lengua, hacer Hazme la Taba principalmente todo el año. Sí. O sea, ¿cómo funciona, digamos, tu Gantt? El diseño mental es el siguiente. Hazme la Taba sale todos los domingos. Cambié de equipo creativo y ahora tengo un editor y una estratega digital. Con ellos trabajo Hazme la Taba.
estoy más enfocado honestamente en hacer los videos que yo quiero hacer y no tanto en los que el público demanda para tener más vistas. Yo sé que si hago, no sé, pues determinado video va a funcionar más, pero me interesa contar mis propias historias. Eso como conductor. La lengua del programa internacional que te digo, de las entrevistas de los 12 leyendas de España, va de manera itinerante estos 12 programas. Y luego estoy disfrutando muchísimo producir programas. Mi canal, Jesús Alzamora, se va a convertir en Ja Contenidos. Ja, con un signo de exclamación, sin cambiar mucho el nombre, porque finalmente el medio tronco de suscriptores me lo he ganado remando. Pero ahora va a tener a Diego y a Thalía en Deite Podcast, el programa de los Rebas, que es Diego con sus 2 hijos. Buena, hermano. Bien, carajo, ¿qué pasó? ¿Te quedaste dormido, huevón? ¿No? La maravilla del vivo. No me habrá cambiado el plano, weón. Perdona, discúlpame, hermano. Por va a haber favor. que cortar cabeza. Yo lo conozco, además. Vamos a producir el podcast de Cintia Martínez y su hija María José, la esposa y la hija de Pedro Suárez Vértiz. Mira, qué lindo. Sí, vamos a hacer... Qué paja. Mira, esto me lo regalaron, lo regaló Cintia. Son increíbles. Cintia, yo cuando la entrevisté... No la conozco personalmente, pero a mí me tocó conducir el concierto. Claro. Y ella me regaló esto. Y es algo que atesoro mucho. Es una mujer increíble y ha llevado esto con una dignidad, un estilo que es admirable. Conocí a su hija, que es muy interesante porque es totalmente distinta como la gente se imaginaría que es la hija al conocer a Cintia. Y hacen una dupla espectacular. Entonces vamos a producirles un podcast a ellas, que hacia mitad de año. Ahora en abril vamos a lanzar un podcast de pediatría de una doctora Roxana muy chévere de la Clínica San Felipe que quiere contar y crear una identidad digital, así que la vamos a producir. Y es mi idea. Pero todo esto por temporadas, ¿o quieres hacer todas las semanas? No. A mí no me interesa honestamente entrar mucho en el streaming como tal. O sea, el programa de Itel, de la familia de Diego y el de Paz va por streaming, pero por una cuestión de que es más sencillo hacerlo y... no responde tanto a una coyuntura. Lo que correspondería es que yo, al dejar la lengua, entre a hacer streaming. Claro. Pero yo no quiero hacer streaming. ¿Por qué no quieres hacer streaming? Porque es esclavizante también, ¿no? Lo has dicho mejor que yo, básicamente eso. Porque yo ya vengo de haberme esclavizado en la tele muchos años de programas en vivo. Hoy el streaming para mí sería volver a eso. Si puedo elegir, prefiero yo seguir viajando, seguir construyendo historias. Hoy yo me siento a ver Hazme la Taba con Lorenzo, mi hijito de 2 años, que me pide, papá, hazme la Taba a Nueva York, papá, hazme la Taba. Para mí eso es mágico. O sea, soy como que atesorando recuerdos en 4K para el Jesús del 2050, que sea un gordo con panza que tome su chela, pero se siente a ver lo que pasó en ese momento. Eso me parece... O sea, imagínate, tú no hubieras agradecido tener videos de ti de chiquito, grabados de la mejor calidad. Eso van a tener mis hijos y haciéndolos yo. Entonces, claro, ahora mi pobre esposa está cagada porque cada vez que viajamos me voy con la cámara, el dron, los 2 lentes, la voy a llevar el trípode, el lado que me grabe. Y es como, huevón, eres un enfermito. Y le digo, sí, sorry, es lo que hay, ¿no? O sea, es bien loco cómo se volvió el internet, ¿no? O sea, pasó de ser esa forma de buscar la libertad a una forma mucho más esclavizante, ¿no? Con el streaming. O sea, realmente es bien interesante porque mucha gente que rajaba de la televisión, que se pasó completamente ahora es más televisiva que internet. Internet terminó esclavizándolos probablemente igual o más que la televisión. ¿Crees que ha ocurrido eso o no? 100%. A mí me gusta mucho cuando veo casos como el del chico de las noticias, el de Liseta Toxa, el de Resilentos, gente que dices, es ese comentario de qué chévere que hicimos famoso al correcto. Ajá. Pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? Gente que entró a internet llenándose la boca diciendo algo y hoy por el ego, por las vistas, por la estabilidad económica seguramente también terminan haciendo lo que tanto criticaban, ¿no? Es una pena, pero yo no lo juzgo, lo miro de lejos. Seguiré evolucionando. Sí, o sea, a mí en general lo que no me gusta de esto es que una vez lo hablaba con Jorge Luna, que yo creo que es el tipo que muy más lúcido. sabe. Yo creo que es el que más sabe de marketing en internet. Un tipo muy lúcido. O sea, un tipo muy lúcido. La gente piensa que está todo como que improvisa. No es un freak, es ¿no? un cerebro. Es un freak, sí. Hemos hablado profundamente no tan recientemente, pero él lee el internet de una manera muy clara y sabe lo que funciona. Y él me dijo, mira Jesús, No Somos TV, por ejemplo, él siente que no funcionó tanto porque la manera que ellos querían competir no daba. Necesitabas hacer
más de ese amarillismo que lamentablemente la gente le gusta consumir, ¿no? Y esta idea de pensar en Internet como clips. Hoy yo veo muchos podcasters, entrevistadores, streamers, que están pensando en que su invitado va para sacarle clips, para exprimirlo. Entonces, para poner que hablando huevadas se copió de ti. Claro. Entonces te ponen el clip y te matan, pero te viralizan y eso atomiza el contenido. Es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina hace 5 años con Luzu, Olga, Vorterix, Bender. Entonces, que claro, siguen siendo bastante más adelantados. Pero aquí al no haber... Aquí yo siento que el consumidor peruano no se conecta tanto con algo que no sea, digamos, una burla más fácil o un morbito de ya sabemos de qué, ¿no? Sí. En cambio, en otros países de la región, porque tienen otros intereses, sí se pueden quedar hablando 2 horas sobre, puta, el sueño de un sapo y el sapo te dio un beso y se mete en un floro y tienes a 50.000 conectados, ¿no? Entonces, hay que saber también las estrategias y hasta dónde estás dispuesto para llegar. Yo creo que el Internet hoy le da poder a cualquiera y si es que tú duermes bien haciendo lo que haces, pues está bien. Yo creo que es muy fácil medir los valores de la gente a través de eso. Y no es que quiera pues tampoco pontificar acá de, ay, el buenito de Internet. No, yo también cometo errores, la recontra cagado varias veces, pero creo que el discurso de lo que haces sostenidamente en el tiempo es lo que más habla de ti. ¿Cuál, o sea, tal y como hemos estado hablando, ¿no? O sea, siento que detrás de tu carrera hay muchísimo trabajo, definitivamente lo hay, eso es clarísimo, pero también ha sido una constante como que en todo lo que hemos hablado que siempre te ha ido bien, ¿entiendes? O sea, entraste a la televisión, a un programa Polizontes que estaba en un gran momento, probablemente después de... o sea, la tercera mejor temporada de la historia, ¿no? Un gran momento. Has entrado a la televisión en un gran momento. Has entrado a internet en un gran momento. O sea, como que, tal y como has contado tu historia, como que en todos los momentos te ha ido bien. Salvo, digamos, el momento... ¿Cuál dirías tú que es el momento en el que te ha ido mal? ¿Me entienden? ¿Ha habido algún momento en el que tú consideres en todo este trayecto que lo has pasado mal? Hay muchos. Lo que pasa es que la gente conoce nuevamente al yo virtual, a lo que yo quiero comunicar, tanto en la tele como en las redes sociales. El yo humano, el que está detrás, ha tenido muchos problemas graves, feos. Solo que yo aprendí en la lengua que estaba jugando con fuego al abrir mi privacidad para buscar autenticidad. Y reculé. Y dije, por aquí no es. Y durante esos momentos tuvimos problemas fuertes a nivel personal. Yo estuve, en un momento no paraba de estar enfermo. Tuve una trombosis, tuve la cuerda vocal, tuve paperas, pensé que me había quedado infértil por las paperas. Tuve un problema muy grave con la salud de mi hijo que pensé que se me iba en el 2023. ¿Cuando estaba adentro o cuando estaba Cuando fuera? Estaba fuera, a los 3 meses. Wow. Yo estaba haciendo la voz. Dios mío, mi hijo se metió de emergencia. Fue lo peor que me pasó en la vida. De todas maneras, sentir que tu hijo 2 minutos más y ya no lo tienes. O sea, de hecho lo llevaron para... O sea, él tenía un problema de respiración y cuando lo llevamos, pasillo a la clínica, el pediatra Gustavo nos dice, oye, está respirando por acá y eso es un indicador de que no está respirando por como debería ser, ¿no? Llévalo abajo mejor y que lo vean. Bajamos, yo nervioso, y no sé qué movimiento hizo Lorenzo, creo que se tiró por la cabeza para atrás, que la enfermera activó el protocolo de convulsionador y lo jaló y fue como película, bueno. O sea, entraron en un pasadizo y la gente aparecían doctores, enfermeras, gritaban. De pronto mi hijo estaba con una aguja, con una cosa acá, en un lugar que decía trauma shock. Paz lloraba y yo decía, ni siquiera lo puedo decir la palabra, claro, porque... Obvio, fuerte. Pero dije, ¿qué va a pasar, no? Gracias a Dios mi hijo resistió, estuvo en cuidados intermedios y lo loco es que yo estaba haciendo la voz en ese momento. Paz se sentía súper culpable porque ella estaba haciendo la voz y no estaba con su hijo. Y le dije, Paz, has estado 5 días trabajando de 9 a 6 como cualquier ser humano. O sea, no ha pasado nada, ¿no? Eso, aunado a algunos problemas familiares que no puedo contar porque involucran a familia externa, graves, hacían que
que cuando la gente ve a ese huevón que sale en la cámara, en la tele, y tienen esa idea de que todo va bien, la verdad cada uno tiene su lucha. Cada uno tiene su mierda bajo la alfombra, y a veces cuando la gente juzga por qué cometió este error, por qué, y casi se vanaglorian de hacer basura a alguien, tú dices, si supieras. Claro. Pero uno no puede estar tampoco ventilando eso, ni excusándose, ni nada. Totalmente. Uno comete sus errores, se la banca, la para de pecho y mira adelante, nada más. Eso es lo que creo que la gente debe tener claro. Pero es muy importante que tengan presente que yo siento que mucha gente, o alguna, puede tener esta percepción de que todo fue muy fácil, porque a este hombre siempre le fue bien. Y la verdad que no fue así. O sea, tengo mucha suerte, he tenido el privilegio de que me puedan escoger en algunos castings, rechazar en otros. Pero lo mejor es que la oportunidad, cuando venga, te agarre preparado, te agarre en guardia, te agarre estando bien, porque si no, es muy fácil desaprovecharla. ¿Y qué te llevas al final, digamos, hasta ahora, tus 40 años? Creo que una edad importante, son los 40 años. No estoy más feliz que... ¿Qué te llevas a nivel personal, ya no profesional, digamos, de todo esto que ha ocurrido en tu vida? Lo principal es que el presente vale más que cualquier billete, que cualquier chamba, y que yo en un momento de mi vida trabajaba tanto de lunes a domingo porque sabía que iba a tener que tener algunas responsabilidades con determinados familiares, que decía, ¿qué quieres, Jesús? O sea, estás coleccionando plata, ¿qué mierda quieres? O sea, la estás cagando. Y mi cuerpo me lo decía, hasta que dije, se acabó la urgencia del trabajo, se acabó la locura de trabajar de lunes a domingo, esta cosa vertiginosa. Lo hablaba mucho con mi psicóloga también me decía, tú tienes a un Jesús atrás que te está persiguiendo del verdadero, y estás como el perro que se está buscando la cola. Y parte de la decisión de parar en este 2025 fue eso. Dije, voy a cumplir 40 y yo quiero vivir muchos años, no quiero estar estresado, no quiero estar siempre al filo de la navaja, y no importa, que bajen los números, que no tengas tantas vistas, que no tengas el proyecto mainstream, no pasa nada. O sea, lo principal es estar con tu familia, estar bien, estar presente para tus hijos, que los veas crecer y que los disfrutes, ¿no? Eso ha sido para mí un cambio brutal, ¿no? Y en eso yo le tengo que agradecer a mi esposa, que es 60 veces más inteligente que yo. O sea, académicamente yo puedo haber leído muchos libros, hecho muchas cosas, pero emocionalmente yo soy un tonto, un tipo muy... la ansiedad me ha llevado a niveles de debilidad muy grandes. Y ella ha sabido llevarme de la mano de una manera que hace que hoy estemos muy felices con lo que viene, ¿no? Muy contentos, muy unidos. ¿Qué consejo le darías a las personas, a gente que recién está empezando en el mundo del contenido y que le gustaría hacer de alguna forma lo que tú estás haciendo, lo que tú haces? O sea, que te escucha hablar y que no sabe por dónde empezar. O sea, yo creo que un consejo que vaya más por el lado emocional, ¿no? O sea, por el lado de todo el camino que has recorrido, ¿no? En las diferentes cosas. O sea, ¿cuál sería ese consejo para que encuentren, pues, bienestar, por decirlo de alguna forma, y de que se atrevan, pues, a abrir la puerta de sus miedos? Es un poco difícil dar consejos porque no todos tenemos las oportunidades y la diferencia de oportunidades. O sea, yo he tenido la oportunidad gracias a Dios y a la vida, pero no todos tienen esas mismas oportunidades. Pero creo que hoy es un momento muy interesante para crear. Creo que hay muchas formas de crear. Si quieres un objetivo más inmediato, sugeriría contenido vertical, apuntar al TikTok y apuntar a un nicho. Hoy las audiencias más que nunca necesitan nichos. Si tú tienes un programa que le hablas a los fanáticos de los carros y tienes a 10.000 conectados, tú tienes una mayor posibilidad que ese sujeto que mete 500.000 hablando mal de las personas, pero que no tiene un nicho fiel, que están ahí por el chisme, no están ahí por lo que tú estás hablando. Entonces, dirígete al nicho. Creo que eso es muy importante para la actualidad, como dice mi Master Duster Mario Pergolini. Los nichos están tan diversificados que hoy le puedes hablar al nicho y con 5.000 personas puedes tener a 5.000 personas que sean posibles compradores de un polo, de un merch, de una conferencia, que asistan a un teatro a verte. Entonces, eso, generar comunidad. Y si quieres hacer contenido largo, que es el gran reto, consistencia, ¿no? La consistencia paga. MrBeast no tuvo su primer video viral hasta que pasaron 5 años.
Casey Neistat no tuvo su primer video viral hasta mucho más adelante, que recién abrió la monetización y se hizo millonario. En fin, o sea, la consistencia y la paciencia está muy mal pagada. O yo creo que la gente está muy obsesionada con tener números. A veces veo comentarios donde empezamos un proyecto y no son ni 1000 conectados. Papi, ¿tú sabes cuántos son 1000 personas conectadas mirándote? Es un montón de gente, claro. No te ven ni 5000 personas. ¿Y cuál es el rollo? Mi ego está bien. Yo estoy haciendo esto para tratar de salir adelante. Si tú piensas que 5000 personas son pocas, 5000 personas son 10 teatros en algún lugar llenos, ¿no? Entonces, no se vuelvan locos con los números también. Hay una suerte de... Lo veo mucho ahora en el streaming, de medirse el pene, ¿no? Yo lo tengo más grande que tú, mira, tengo 15.000 vistas, tú tienes 12. Te rompo el culo. Claro. Balón ahí, papi, aguanta. O sea, estás arriba y estás abajo. La vida te va a meter un cachetadón fuerte. Entonces, claro. Paciencia, consistencia y humildad. Cuando tengas el 500.000, no eres Messi. Y cuando tengas 1000 vistas, no eres el peor del mundo todo tampoco. Todo se acaba. Todos estamos abajo y arriba. Entonces, yo he tenido muchos momentos en los que estaba abajo, pero la gente por ahí no se ha enterado porque gracias a mi familia y a mis amigos y a mi grupo de apoyo, a mi soporte, he pasado piola, pero es dura la vida, hermano. Jesús Alzamora, listo. Preguntas al otro lado del miedo. Primera pregunta. Primer miedo que recuerdas haber tenido de chico. Cuando se escaparon los 2 Doberman de mi tía y me saltaron encima. Yo tenía 6 años. Pánico. ¿Te mordieron? No, pero yo pensé que lo iban a hacer. Fue lo peor que recuerdo de un miedo inicial en mi vida. Dios mío, a los perros. A los Doberman. A los Doberman. Eran 2, ladraban. No sé por qué la rejilla se quedó abierta y vinieron donde mí y yo pensé que ahí quedaba todo. Miedo al que tú le tienes miedo, pero casi nadie le teme. A las palomas bajo techo. Palomas bajo techo, te dan miedo. Y soy mago, imagínate. ¿Ves una paloma? Claro. Veo una paloma ahorita entrar y yo estaría en una esquina detrás. ¿En serio? ¿Y sí, qué te da grito. miedo? ¿De que te pegue? ¿De que te...? El aleteo de la Dios mío. que me toque el cuerpo me da miedo, sí. Es un miedo rarísimo. La gente se burla, pero está presente en mí. Un miedo que sea bien de tu trabajo. Formatear una tarjeta antes de haber hecho un backup, ¿no? Ese es un miedo. Haber ido, no sé, a Nueva York y haber grabado en Dumbo una historia increíble con un invitado que no voy a volver a tener y que se formatee la tarjeta, ¿no? Me pasó una vez con Gareca, por ejemplo. Entrevisté a Gareca cuando trabajaba en Latina para Rusia y le logré sacar 3 preguntas que nada tenían que ver con fútbol y el camarógrafo pasó con la cámara por los rayos X y la tarjeta se ¡No! ¡Qué fuerte! Me quería qué disparar, fuerte. ya sabes a dónde. Hablando de eso, estamos viendo a Sugar que está mirando la cámara. Ha grabado, hermano. Todo bien. Todo bien. ¿Quieres que repita? Terrible tensión. ¿Quieres que repita la historia de Gareca? A ver, esta huevada que ustedes hacen detrás de las cámaras, a nosotros nos pone muy tenso. No te puedes mover. Muy tenso. ¿El último miedo que has vencido o sobrepasado? El miedo al avión. Sin duda. Ah, ¿verdad? Tenías miedo al avión. Como buen control freak, cuando yo estaba lo más lejos del piloto, más miedo tenía. Tuve un par de tormentas muy fuertes. Una de Orlando a Cincinnati solo, en un viaje por chamba, que el avión hizo así, y el piloto dijo, vamos a pasar por una tormenta solo los primeros 10 minutos y luego el vuelo va a ser tranquilo. Esa fue la primera vez que te... No, pero fue la más fuerte. La primera vez había sido en un viaje antes aquí en Sudamérica. De la cordillera de los Andes de Chile a Argentina. Perdona, al principio no le tenías miedo. Al principio no le tenía miedo hasta que me voy a ver a Perú contra Argentina en el Mundial para Rusia. Vuelo Lima-Chile y Chile-Santiago, la cordillera de los Andes, cruzas en la Concagua, la parte más alta de la cordillera. El avión se movió de una manera irrisoria. Demasiado. Y yo grité como una señora a punto de tener pues, un Dios mío. ictus. Y quedé traumado. Fui solucionándolo y luego tuve otro episodio, pero ya habiendo llevado un curso que se llama Perdiendo el miedo a volar. Pero entonces, a partir de ese momento, cada vez que te subías a un avión te daba miedo. Pensaba en la muerte y pensaba, voy a ver las caras de las personas con las que podría salvarnos cuando choquemos. Y Dios mío. Catastrofizaba, como dice mi psicóloga. Dios. A un extremo terrible. ¿Durante cuántos años? Y lo peor es que yo volaba una vez al mes, entonces subía, cagaba de miedo, me pepeaba, no sé, buscaba la manera. Wow. Fueron unos cuantos años hasta que descubrí este curso Perdiendo el miedo a volar con un psicólogo y capitán español al cual conocí, nos hicimos amigos, lo entrevisté en La Lengua de hecho, y hice el curso y entendí por qué los aviones no se caen.
Porque es inviable que un avión se caiga. Y Bueno, que se caiga. algunos se caen, ¿no? ¿Tú sabes cuántos aviones hay ahorita en este momento mientras estamos hablando? No tengo la Al menor aire, idea. 110.000. Ya. Ninguno de esos se va a caer. Ajá. Durante todos los días, más de 110.000 aviones vuelan. Está hablando de millones al mes. Se cae uno cada 5 años. Hay muchas más posibilidades que ahorita entre Claro que yo un me rayo choque. por allá, a pesar de que estamos en Lima, que no hay rayos, y me caiga en la cabeza que yo me muera en un avión o que tú te mueras en un avión. ¿Y cómo era el curso para perderle miedo a los aviones? Era un curso que te enseñaba primero qué era la ansiedad, el manejo de la ansiedad, la relajación, cortar los pensamientos negativos, la ansiedad anticipatoria, que es algo que yo tenía mucho, y luego la parte técnica, te explica por qué los sistemas de redundancia y de seguridad del avión son tantos y es tan inviable que el avión puede planear. Realmente cuando se cae es porque hay una sucesión de problemas técnicos del humano que la ha cagado 50 veces, o sea, la cadena de errores fue tal que ya, pues te tocó. Pero es como que te caiga un rayo en la cabeza o como que, no sé, peón, o sea, pises un plátano y justo te golpees la parte de atrás de la nuca que quede. Mañana es una cosa así. Claro. Interesante, le voy a recomendar ese curso a mi esposa. Sí, pasa. ¿Un libro o película que te gustaría recomendarle a alguien para que venza sus miedos? ¿O un libro o película que llegó en el momento adecuado y que te ha ayudado un montón en alguna determinada cosa y te gustaría recomendar? Cartero, de Charles Bukowski. ¿De qué trata más o menos? Llegó en el momento en que yo estaba más infeliz con mi vida, estaba estudiando Derecho por obligación, detestaba los cursos que me daban en la carrera de Derecho y cayó un libro de una amiga, lo empecé a leer en el salón y narraba la historia de un tipo que estaba infeliz con su vida, que trabajaba siendo cartero en Estados Unidos y que la detestaba. Y que un día dejó toda la mierda y se puso a escribir una novela. Se hizo bestseller y el tipo se volvió un escritor. Es la historia de Charles Bukowski. Wow. No me pude sentir más identificado y en ese momento, no sé si fue el libro o qué, pero a partir de ahí empecé a leer literatura y el derecho fue quedando de lado y empezó un poco la literatura, el periodismo, la magia y bueno, todas las demás cosas que ya te conté. Cartero. Cartero de Charles Bukowski. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado a ti para vencer los miedos? ¿Quién te lo dio y cuál fue el consejo? Mi psicóloga, de todas maneras, me enseñó que el peor miedo es el miedo al miedo. El miedo a tener miedo. No está pasando nada, pero tu sistema simpático o parasimpático, sistema nervioso, para decirlo claramente, está en alerta constantemente y te está mandando alarmas de que corras, de que huyas, cuando no está pasando nada. Ese es el miedo al miedo. De hecho, eso es lo que te genera ataques de pánico o ansiedad, que yo he tenido muchos y que gracias a Dios yo no tengo hace bastante tiempo, porque controlé el miedo al miedo. El miedo está bien. No te puede paralizar, debes actuar. Eso lo podemos discutir después. Pero lo que no puedes permitir es vivir con miedo al miedo. Si tú abres esa puerta, estás cagado. ¿Y cómo haces para no tenerle miedo al miedo, digamos? En mi caso fue una junta de factores. El hecho principal es entender qué era lo que estaba recibiendo mi cuerpo cuando estaba generando ansiedad anticipatoria. No estaba pasando nada malo, pero yo ya pensaba en el camino, en el taxi al avión. El avión se puede caer, el avión va a tener turbulencia, yo voy a estar en un lugar y me agarro un ataque de pánico y voy a estar en el medio de dos personas que no se pueden mover. Ahí tienes que meterte una palmada, cortar eso y hacer un ejercicio de relajación, de respiración. Yo tenía uno que hacía que cerraba una fosa nasal y voltaba la fosa nasal por el aire así 10 veces. Otra cosa que me ayuda es sacarme las medias y los zapatos y pisar el piso frío. Wow. Si soy muy cargado de energía, corría. Pero cuando ya empiezas a sentir que dominas tu ansiedad, es una maravilla, porque hasta las retas. Ya, si me da un infarto, que me dé ahorita. Ya, apúrate porque me tengo que ir a la media hora. Y relativizando, analizándolo, a mí me funcionó mucho. Claro. Tómenlo, déjenlo, no es un consejo técnico para nada, es un consejo de un tipo que tiene ansiedad. Bueno, gracias Jesús por haber respondido las preguntas al otro lado del miedo. Esta fue la entrevista con Jesús de Alzamora. Dejen aquí abajo en los comentarios cuál fue su parte favorita y nos vemos en el siguiente video. Gracias, amigo. Amigo, muchas gracias, un éxito. Nos vemos. El programa de los Rebas, que es Diego con sus 2 hijos. Buena, hermano. Bien, carajo. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido, huevón? No. La maravilla del vivo. No me habrá cambiado el plano, huevón. Perdona, discúlpame, hermano. Hermano, por Va a haber favor. que cortar cabeza. Yo lo conozco, no, además.